Perfect. Bueno, esa gente no conocerían a ninguno, pero estaba el viejito Esteban Horta, que había sido secretario de Luis Casas Romero, era un viejo muy interesante. Y bueno, mi padre lo pusieron de director hasta que después llegaron los rusos y una pila de historias, pero esa fue mi escuela también. Wow. Porque era la escuela de arte hasta que abrieron la prisión aquella que le llamaban vocacional de arte. Tú nunca pasaste por ahí, ¿no? No, claro, no. Es que en mi generación se estudiaban artes plásticas, pintura, escultura, dibujo, toda esa historia en nivel elemental. Pero después que hubo el escándalo de los 80 con los grupos de arte, decidió Armando Jara y toda la partida idiotas esto, espero que lo estés grabando, de que aquello era diversionismo ideológico y que los maestros ejercían una influencia nefasta en los estudiantes de pintura y todo eso. Y quitaron la educación de nivel elemental completamente de las artes plásticas. Sí. O sea, cuando Arturo, un montón de años después, mi hijo estudia, ya eso no existía. Tenías que esperar a entrar a los círculos de idiotas, eso de aficionados en las casas de la cultura y todo ese desastre. Y entonces que podías entrar a nivel medio, claro, o después a Lisa si tenía suerte o lo que fuera. Pero en mi época, Joel Jover, por ejemplo, Joel Besmar, Noel León, toda esa gente estudiaron conmigo, tú tienes que haberlos conocido, éramos de la misma aula, o sea, de hecho Besmar y yo jugábamos ajedrez y estábamos sentados en la misma mesa, aquella horripilante, en octavo, séptimo, noveno grado y todo eso. Pero eso lo quitaron y fue sencillamente porque a Armando Jara y a algún idiota se le ocurrió decir que los maestros ejercían una influencia ideológica muy mala sobre los estudiantes y en vez de, no sé, hacer algo, lo que hicieron fue acabar con la educación de las artes plásticas completamente en nivel elemental. Sí, sí, totalmente. Y ya, sí, en la época de nosotros tenías que esperar a nivel medio. Y prácticamente sí. Si no pasabas por el nivel medio, entrar al ISA era muy difícil. ¿Tú llegaste a entrar a Lisa o no, Armando? No, yo hago ahí la preparatoria, el bachillerato, y estando en la escuela decido entrar a la Universidad de La Habana en Historia del Arte, que es lo que termino haciendo. O sea, eso sí lo terminaste entonces, la licenciatura en Historia del Arte. Sí, la terminé en el 2017 y ahorita estoy ya terminando aquí el máster en la UNAM. Hombre, espero que hayas aprendido algo. Yo en las clases en el ISA le decía a la maestra historia de la música, ¿de qué me hablas? En Cuba no hay música, y mucho menos historia. Yo tendría 18, 19 años en esa época, era bastante arrogante. Sigo pensando lo mismo, ¿no? Salvo 3 o 4 cosas. No hay nada que valga. Yo sé que a ustedes les debe gustar. Soy uno o dos o tres que piensan como yo contra millones, ¿no? La música, eso no es música. Y muchas de esas cosas que ellos llaman historia del arte, no es arte tampoco. Pero como tú no le puedes hablar a nadie ya de buen gusto o de qué es lo que es realmente algo exquisito en el arte, algo con otro sentido, o sea, como hablaba Flaubert en sus cartas o como hablaba la educación estética de Schiller, cualquier cosa que te des cuenta sobre lo trascendente, digamos que el buen gusto, o sea, algo realmente que era otra cosa, pero que trascendía y que se movía por encima de lo que era el vulgo, la vida esta de mierda en la cual estamos sumergidos todos, no importa dónde viva. Estamos 3 tipos de Camagüey en extremo. Yo vivo casi al Polo Norte, tú estás llegando ahí abajo al Cabo, a donde están los pingüinos. Ahora que te digo, ¿sabes qué le hice creer a mis amigos en Cuba que aquí los pingüinos en invierno saltaban los supermercados, no? Como nadie sabe un carajo de lo que es Dinamarca, pues se lo creyeron. Le decía, hombre, aquí tienen que venir los bomberos en invierno porque los pingüinos tienen hambre y asaltan los supermercados en masa. Y pues se lo creyeron. Después me reí mucho con eso. Le digo, no, hombre, los pingüinos están en la Antártida, que es cerca donde tú andas. Y tú estás en el medio, en México. Tú no estás tan lejos de Cuba. No, estoy bastante cerca. Tú sí estás cerca. Cerca geográficamente y a veces bastante lejos, en otro sentido. ¿Sabes que yo casi fui a vivir a Svalbard? ¿Dónde coño queda eso? Svalbard es un archipiélago en el norte de Noruega. Tipo, ¿sabe aquel búnker que donde están las semillas, si pasa algo en el mundo? Está después del círculo, eso está más arriba del círculo polar ártico. Mi familia es noruega, porque mi suegra es noruega, o sea, yo muchas primas, he estado muchas veces ahí visitándolo. Y antes, cuando vivía la abuela de mi mujer, pues íbamos todavía más.
Aquí en la casa se habla, yo no hablo nada de danés, pero se habla danés, noruego, inglés, español. A mi hijo, que es el único que entiende un poco, pero tampoco me hablan inglés generalmente, así que olvídate. Pero sí, en Noruega no he estado tan arriba, ¿no? Pero había un tío de mi mujer que manejaba, que llegaba hasta el Cabo Norte, de Cape North, que hay una película muy buena italiana incluso con ese título, El Cabo Norte, que es muy lindo de ver la película y el lugar. O sea, he visto fotos, vídeos, el tipo de luz. Tengo un colega noruego aquí que vive por esa zona, o que es originalmente de esa zona. Somos gente No, muy peculiar. Alégrate que no terminaste ahí. Yo llevo era viviendo para 20 grabar años. video. Hombre, para grabar vídeos sí, para hacer cualquier otra cosa, programas naturales, para, no sé, para ir a escribir una novela quizás. Sí. Pero realmente, si ya que yo estoy más al sur, aquí llevo 20 años en este edificio y no conozco a nadie, porque la gente aquí ni habla. Imagínate tú lo que es ahí arriba, donde el próximo vecino lo tendrás a 20 kilómetros. No, tengo una ciudad pequeña, se llama Longyearbyen. Entonces, ahí hay un brasileño que vive ahí y me dijo, loco, ¿te quieres venir aquí? Solo que mi esposa es médica. Entonces le dijo, no, mira, no, médico aquí tiene trabajo, no tiene problema. Dice, pero es inglés. Me dijo, deja averiguar. Y es o Noruego, danés sueco, o noruego. noruegués. Ajá. Yo hipotéticamente, bueno, he vivido de escribir música por 20 años. Yo aquí no podría tener ningún trabajo porque me negué a aprender la lengua. Les dije una vez en la policía que esto era un dialecto bárbaro del alemán y ya tú ves, lo que claro, esto no es Cuba, te tienen que aguantar los paquetes porque eso no es ilegal, tú puedes decir lo que te dé la gana. Claro. Te puedes decir que la reina está fea, ese es un problema tuyo, a nadie le importa lo que tú piensas mientras no le cojas el culo. Pero bueno, aquí sin esto, hipotéticamente sin eso, sin una licencia de conducir, tienes muy pocos chances de conseguir un trabajo. Sí, claro. Es muy difícil, o sea, esta gente son muy de ellos, sobre todo Dinamarca y Noruega incluso. Noruega es un país muy grande con 4 millones de habitantes y medio, si acaso. Y no están acostumbrados a muchos extranjeros. Hasta ahora se han mostrado un poco más, no son parte de la Comunidad Europea. Suecia ha sido más abierto, Dinamarca tiene una política muy estricta con recibir extranjeros, o sea, aquí los extranjeros no los quieren directamente. Es parte de mantener el welfare este que tienen aquí, la forma de vida y están hay una novela de Houellebecq, no sé si la han leído, se llama Sumisión. Y esto a esta gente le tiene miedo. O sea, en Sumisión es una novela, es una situación que puede ser real, ¿no? Conoces a Michel Houellebecq, este que escribió Atomize, es un poeta muy provocador, un tipo que vi incluso creo que ahora con guardaespaldas después de esta novela, porque él pone una situación fantasmagórica en París, donde mediante los procesos democráticos, como aquí se folla, pero no se tienen hijos, y si se folla poco, lo que sea, los árabes son mayorías en un partido y ganan las elecciones y transforman Francia en un país musulmán. Esa es la historia de la novela, lo cual en pequeños países, naciones como esta, hipotéticamente podría llegar a pasar. O sea, aquí hay ya 800.000 musulmanes, ¿sabes? Con una población de 5,5 millones o 5 millones más o menos. Te das cuenta que el porciento va creciendo. Yo tengo un hijo aquí, tengo 2 en Cuba, lo que sea, otro por las antípodas, todo lo que tú quieras, pero aquí tengo uno, porque la gente ni hay dinero, ni hay tiempo, ni una serie de cosas para tener 5 o 6 hijos, como se hace en Cuba. Aquí esto es otra historia. Sí. Y entonces, claro, ellos sí tienen 10 hijos y muchas veces, en fin, ¿para qué me voy a meter en eso? La realidad es que hay una reproducción mucho mayor en los musulmanes por un problema religioso incluso, como en Latinoamérica, las mexicanas, aunque sean analfabetas, por un problema de catolicismo van a parirte hasta el último hijo en que se mueran pariendo. Un problema de religión, un problema de cultura quizás, ¿no? Y entonces es cierto que hay un balance mayoritario, en Alemania también hay problemas, en Holanda porque hay muchos musulmanes, y claro, eso ejerce una presión sobre la sociedad. Cuando aquí lo de no sé si ustedes se acuerdan, hace ya 10 años de las caricaturas aquella con Mahoma y la bomba y los dinamitas en la cabeza. Sí. El imán de Copenhague trató de chantajear al gobierno de que para resarcirles y perdonar y hacerse perdonar por ellos, que el gobierno le fabricara una mezquita nueva. Claro, los mandaron a que le dieran por donde, porque además eso me parece un insulto. Yo no molesto a nadie, yo no hablo el idioma bien, no me interesa, vivo en mi mundo con mi musiquita dando vuelta aquí para allá, pero yo no puedo venir a imponerle reglas a esta gente en su casa. Y aquí hay musulmanes que han llegado a protestar porque les sirven puerco en las escuelas. Bueno, si no te gusta el puerco, mira para otra parte. Vaya para el carajo, eso me parece excesivo. Esta gente, yo una vez tuve una conversación con un iraquí en un avión volando a un concierto en Holanda,
donde el tipo me empezó a hablar más del alcohol, de las putas, de los maricones. Digo, bueno, a mí los maricones no me molestan, muchos de mis amigos son maricones. Por otro lado, las putas me gustaron toda la vida, muchas de mis mejores amigas de infancia eran putas. ¿Qué tú tienes contra ella? ¿No quieres metérsela? No vaya. El tipo se puso. En otro contexto me metí un tiro, claro, en el avión se puso una cara de pinga del carajo y ahí se acabó la historia. Pero te das cuenta que hay un choque cultural con eso fuerte. Es inevitable, como yo soy un tipo muy civilizado, si se quiere, tengo una educación muy exquisita en arte, en cultura, como ustedes, que vienen, digamos que no de la morralla totalmente cubana, de la cuartería o de palo cagado, cerqueliza, pero igual hay un choque, y ustedes están en sociedades latinoamericanas. Para mí hay un choque cultural. Yo he tenido que vivir por 20 años aquí con una máscara puesta. Si yo enseño el tipo que yo soy, que se ve en la música, la gente corre, porque no están acostumbrados a esa directness, ¿cómo se dice? Esa manera directa que tenemos nosotros de hablar, de que tú piensas y dices lo que crees y que te importa un carajo. Y la gente por dinero también aquí, o sea, por un problema de cómo está diseñada la sociedad, hace compromisos, que yo no los he hecho. Pero bueno, eso me imagino que no era ni remotamente lo que pensaban ustedes hablar, lo que pasa es que salió la conversación con la No, no, historia eso es así. de Vicentina. Que quiero eso, conocer de usted y es que yo, hay tantas cosas que queremos hablar con usted que no sabemos por dónde comenzar, sinceramente. Porque usted es una persona que sabe mucho de religión afrocubana, una persona que sabe mucho sobre música, es una persona que sabe mucha literatura y sobre arte en general. Entonces estamos como, ¿sabe? ¿Por dónde comienzo? Y yo creo que, tipo, puede ser un comienzo de dónde, cómo fue tu acercamiento, no sé si, porque me surgen muchas dudas sobre la religión afrocubana. Y, tipo, a mí me fascina. No sé mucho, pero lo poco que sé, a mí me prende, ¿sabes? Tipo, las historias de los santos y esas cosas, a mí me prende, ¿sabes? Yo digo, loco, de aquí puede salir un filme, puede salir un documental súper bueno, porque son historias súper buenas, súper elocuentes, así, y yo quería saber cómo fue ese acercamiento, cómo te fuiste entrando. Supongo que esto te escoge en la vida. Hay muchas cosas que tú no las escoges, ellas te escogen a ti. El cocinero de mi casa era haitiano. Yo aprendí a fumar puros por él. Era el que jugaba conmigo de niño. Yo nunca, o sea, sí, fui como todos ustedes a una escuela y eso, pero siempre fue un tipo en mi propia mentalidad, en mi propia forma de ver las cosas. Me relacionaba con poca gente. Tengo algunos amigos de toda la vida, pero no son muchos. Me he hecho más sociable, digamos, con los años, cuando fui creciendo. Me interesaba más leer que estar haciendo otro tipo de cosas. Y bueno, el haitiano que cocinó toda la vida en la casa hasta que se murió, que era como el manservant de la casa, que trabajó en el conservatorio, incluso cuando mi padre todavía tenía dinero, pues él tenía que ver con lo que se llama vulgarmente la brujería. Y ahí empecé a ver algunas cosas. Una de mis abuelas era espiritista también y otras. Y me empezaron a decir muchas cosas desde niño, referente a mi vida, a las cosas que no se te olvidan, pero que te marcan de alguna manera y son cosas que pasaron después. Y la vida me fue llevando de una manera a otra hasta que terminé primero haciéndome palero, porque empieza siempre con eso, y después terminé haciéndome santero. Pero eso de que sé mucho de todo eso es un cuento. Todos estos libros no es más que tratar de cubrir todo lo que no sé, ¿entiendes? Que es demasiado. Y con la religión, bueno, la religión se aprende en la práctica. Yo, después de poco tiempo de estar consagrado, me fui de Cuba. Aprendí lo que aprendí, pero no lo he seguido. O sea, eso se trabaja. Tú te vas con tus amigos, con tu padrino, madrina, lo que tengas, y en la familia estás y empiezas a ser santo a la gente y empiezas a trabajar. Es una tradición oral. Sí. Eso aprendí algunas cosas. Claro, he leído mucho en libros, tengo un montón de cosas aquí. Toda mi música está dedicada a esto, pero como digo yo, incluso yo no soy el que escribo, son los egums los que me hacen a mí escribir todo eso. Yo no sé tanto. O sea, toda la música esa que yo escribo, que es complejísima realmente, yo no sepa tanto, son ellos que me empiezan a soplar cosas y yo pues hago lo que puedo por escribirla lo mejor posible. Y a veces salen bien, a veces no, pero generalmente hasta ahora me han ido saliendo bien, la gente sigue tocando mi música más o menos, pero esto es muy, ¿cómo decirte? Mira, yo no soy ni cubano ni Sareda Danés jamás. Cuba para mí no existe, esto te lo dije el otro día hablando.
sí. Cuba tuvo la posibilidad a lo mejor de ser un país. Yo tengo la teoría absurda esa de que nosotros pagamos por el precio de la revolución como los haitianos. Cuba se convirtió en la economía más importante del Caribe después que los haitianos les dio por sublevarse y los negros terminaron dándole palo a los otros negros cuando votaron a los franceses. Ahí Cuba emerge como una potencia económica de alguna manera, el azúcar, el café, el tabaco, toda esa historia. Y además el puerto, la fabricación de barcos, porque Cuba tenía unos bosques que no queda ninguno. Y después llegó el otro idiota y le dio por sembrar caña y más nada. O sea, imagínate tú lo que queda. Ya ni caña, ni centrales, ni un carajo. O sea, Cuba no existe. Cuba existe, como digo yo en la novela esa que estoy escribiendo, en la imaginación, en algunas pocas obras maestras de un Lam, de un Lezama. A mí Martí no me interesa demasiado, antes me interesó mucho en una época, pero realmente, y no es por los bustos cabezones, es que la gente tiene la mala idea. Es como encontrar todas las respuestas en Kant o en Hegel a los problemas actuales. Cuba cree que puede resolver y ser un país porque asuman de una manera dogmática, tanto para una parte de la historia como para la otra, el pensamiento de Martí. Martí fue un gran poeta, es un genio como escritor, un tipo que tenía una cultura extraordinaria, de verdad, no yo que soy un farsante. O sea, este es un tipo que podía escribir de todo, que podía dedicarse a hablar de todo, que incluso habló del socialismo, que tuvo contacto con un millón de cosas, viajó como hemos viajado nosotros ahora porque nos escapamos de la cárcel afortunadamente, pero Martí es un hombre que piensa en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Hay problemas eternos que desde Goethe o desde los griegos o desde la Ilíada, que están ahí. Y eso que tú me decías, me refiero a todo esto también por la mitología, o sea, todas las culturas de alguna manera. Yo di clases de música india y cuando empiezas a taladrar con la gente, te das cuenta que hay dioses que se parecen en la cultura india a la cultura afrocubana, como a los griegos, como al panteón mesoamericano, como a todo. O sea, hay cosas básicas. Los siempre ha tenido que, como decía, creo que era Keats, la muerte la inventamos nosotros. Y ese miedo a la muerte es lo que nos ha hecho a nosotros tratar de hacer algo trascendente, tratar de vivir un poco más allá de lo de nosotros mismos, porque al final es lo que decía Luisa Gluck, ¿no? Te metes into the mist of the uncertainty. O sea, te metes adentro de la niebla de lo incierto. Y esa es la vida. O sea, desde que tú naces, cuando abres los ojos ya estás muriendo. Empiezas a gritar y ya te estás metiendo, sales de tu madre, de todos nosotros, porque todos nacimos de ahí hasta ahora, y ya estás metiéndote en un túnel de incertidumbre. ¿Quién coño te iba a decir a ti que tú ibas a terminar en Brasil, tú en México y yo en el fin del mundo aquí arriba? No me jodas. O sea, eso es la incertidumbre de la vida y uno va, la capacidad que nosotros tenemos después de haber pasado tanto trabajo en Cuba, de haber lidiado con tanta mierda, es que podemos improvisar. Estas sociedades, por lo menos las de aquí, no las de ustedes, son muy organizadas. Tú llegas 10 minutos tarde y ya la gente no te llama más. Yo hoy llegué tarde porque me he levantado a las 2 de la tarde, porque no me quedó más remedio. Me cogió muy tarde ayer, no escribiendo, que era lo más divertido, tratando de arreglar un fregadero del cual no tengo una puta idea. Pero como no tengo dinero en estos momentos, porque me han cancelado 10.000 conciertos por el COVID y todo eso, me ha tocado con mi mujer tratar de ver cómo coño creo que hemos logrado arreglar el fregadero. Y entonces volví a dormir y me cogió tarde. Después se me cosas que tuve que hacer. Y por eso llegué 20 minutos tarde, que te había dicho a las 4. Normalmente nunca lo hago. Y aquí, como esto además es una cosa más informal, me doy ese lujo, ¿no? Pero aquí yo eso no lo puedo hacer. Mira, me hubiera tenido que llevar el fregadero a rastro y llegar al ensayo, me mandan a la mierda. Con todo el respeto que me tengan y todo eso, eso es inaceptable. Y son cosas, o sea, esta sociedad funciona de una manera muy organizada. Constantemente estás recibiendo, aquí ya el correo no funciona, o sea, aquí todo te llega a través de una cosa que se llama un sitio online para los ciudadanos que viven aquí, donde todo te lo mandan, desde los impuestos hasta los médicos, hasta las cosas de tu hijo en la escuela, lo que sea. Yo, por ejemplo, hoy, y esto te estoy cambiando de palo para ropa porque es de la manera que a veces hablo, estoy en shock. Mi hijo tiene que hacer, está en 9º grado, ya tiene 15 años, el hijo mío vikingo. Está haciendo unas prácticas que lo mandan de la escuela en una panadería. O sea, y me he dado cuenta, porque le he preguntado ahora cuando llegó ahorita también, cómo es la historia. O sea, dice que ha hecho como Chaplin en tiempos modernos. Yo nunca he hecho nada, yo solo he hecho música, gracias a todos los dioses. Ha cargado 10.000 bolas de pan porque le ha tocado en la panadería poner el pan. Y claro, él está ahí que no le pagan y va como practicante, como se dicen, pero es como tiempos modernos de Chaplin. O sea, no ha parado, ha llegado reventado y eso que la hace pesa, está en forma y tiene 15 años. O sea, no ha parado de hacer pan y mojarlo en semilla y no sé qué, y después unas pizzas. Dice, no para. Y le digo, ¿cuánto cobra una gente normal? 20, pero aquí se paga 40% de impuestos. O sea, te quedas a ver, 12 euros la hora. Pero además te dan una comida que tienes que pagar, que me dijo el que era una mierda, y no es porque yo cocine filé miñón aquí todos los días, ni un carajo.
O sea, te das cuenta que al final los obreros, incluso en estos países que tienen mucho mejor vida que los obreros de los países donde ustedes viven, también es una mierda. Eso es para mí una de las cosas más desilusionantes de la vida. O sea, esa doble desilusión. Tú creces en un país, al menos en mi generación todavía, donde hasta que tuve como 15, 16 años pensábamos que estábamos haciendo algo diferente. Claro, yo me la soviética, era otra élite, era otra manera, no se hacía música por el dinero, sino por la gloria de la revolución, etcétera. Y un día despiertas y te das cuenta de que es una mierda y nos hemos largado todo bien. Pero llegas aquí al mundo libre y te das cuenta que es la misma mierda. Yo estoy atrapado en mi ciudad porque no me sale de los cojones vacunarme, no me voy a vacunar porque yo cogí el COVID, casi me muero y estoy vivo de milagro y creo que con eso tengo suficiente. Pero no, sin eso no puedo ni sentarme a tomar un café. ¿Por qué? Porque tienes que tener un COVID Pass, que es otra forma de control más. La gente han logrado con las cámaras el COVID Pass lo que Fidel hubiera dado el culo completo, todas las diarreas que cogió y toda la piedra esa donde se ha metido lo hubiera dado por tener el control en el que estamos sumidos todos. Ahora en Austria, desde febrero, si no te has vacunado, te meten preso o te meten una multa de no sé cuánto. Aquí habla gente de que si no te vacunas, que para qué te atienden, que te dejen morir, que ese es tu problema. Y este es un país realmente que cuando llegue quiere otra cosa. Está cambiando como todo. O sea, hay un giro hacia una falta de respeto a las libertades individuales cada vez más grande. Ustedes con Bolsonaro iba a decir Haití, en Brasil, aquello es una vergüenza también. O sea, tienen un fascista en el poder directamente, pero aquí no estamos muy lejos hasta cierto punto. Como siempre, hice un giro enorme, pero bueno. No, perfecto. No. Una pregunta que yo siempre quise saber. ¿Por qué, o sea, antes de seguir para otros rumbos, por qué uno se hace palero y después santero después? Porque por algo que ni yo me acuerdo ahora bien, uno debe rayarse y recibir la enganga. Mira, en Cuba pasó algo muy curioso, que es lo que pasó en Brasil y que no pasa en África. Estamos hablando de una cultura, el palo es Congo, la santería viene de Nigeria. O sea, y ahí en Cuba ha pasado una cosa increíble, que es producto, es algo, creo que era Walker en su poema, pero también hay otro tipo que habla, yo lo tengo por alguna parte porque estuve escribiendo sobre eso, unos ensayos sobre la creolización, o sea que algo que pasó solamente en Haití en el lenguaje, es el único lugar donde apareció un lenguaje nuevo, el creol, que es una mezcla de francés con no sé cuántas cosas, o claro, también en las colonias esta holandesas, por Antillas holandesas. Pero en Cuba pasa algo muy peculiar, y es que todas estas religiones que estaban separadas en diferentes territorios de África se juntan en el ingenio. El ingenio, culturalmente, creo que es lo que decía Moreno Flaginals, es algo muy importante como caldo de cultivo, como la ganga, digamos, de la cultura o de la incultura de lo que pasó en aquella pobre isla que sigue flotando ahí a su deriva. Entonces, toda esta gente, no sé si al principio tú te acordarás de los negritos que nos mandaron a estudiar a Cuba en mi generación de África, todavía traían esas broncas tribales donde se mataban a machetazos en Isla de la Juventud, los de no sé qué país con nosotros, los etíopes con los somalíes, y esas cosas que me imagino que en algún momento al inicio pasarían, se fueron limando, porque no te quedaba más remedio. Llegaba un blanco que se follaba a todo el mundo, se cingaba a todas las mujeres, te daba palo y si tenía ganas también te la metía a ti y tú tenías que callarte porque imagínate lo que es despertarte con 1000 tipos ahí que eran tus esclavos con los cuales podías hacer lo que absolutamente te saliera de los huevos y nadie podía decirte nada. Esa gente empezaron a convivir, se hicieron amigos, pasaron generaciones y bueno, pues las religiones también se empezaron a juntar. Y en Cuba pasaba una cosa muy curiosa, y que es que tú tienes un palero que es santero, que es babalao a lo mejor, que yo no lo soy, que es espiritista, que va a la iglesia católica, porque además todo eso está mezclado, que es parte de lo que se llama el sincretismo cultural, un proceso grande de aculturación que pasó en la isla, porque al final ahí no quedó nada, 4 indios en Baracoa y no sé dónde, pero que no han tenido, bueno, al menos antes de que los mataran y los sodomizaran a todos, como digo yo, nos dio tiempo que nos dejaran los buenos puros, ¿no? Que es lo que seguía yo fumando. Pero el resto se acabó. ¿Qué es lo que sale de ahí? Es el caldo de cultivo de una sacarocracia que fue la que creó de alguna manera el sentido de la nación cubana como tal, por lo que sé, que yo no soy un experto en estos temas, pero que esto por debajo también se viene cocinando. O sea, todo este tipo de religiones se identifican. Y al cabo de un montón de tiempo de que fueron prohibidas el hambre, a nosotros la revolución nos obligó a comernos 4 croquetas con un tipo que viene de una familia burguesa como yo, con otro que viene de un muerto de hambre, que al final terminamos siendo amigos, ¿entiendes? Y que por eso tú puedes ser amigo siendo un intelectual de un tipo que arregla trenes,
y que no te importa porque estás viendo a la persona, no la clase. Y eso es algo que sí se lo debemos digamos que al proceso loco aquel. Si hubiéramos nacido en otras condiciones, probablemente ni nosotros estaríamos hablando. ¿Entiendes? Porque eso nos ha hecho tener una vista mucho más larga, una facilidad de relación con cualquiera, porque la vida te obligó en Cuba a lidiar con todo. Tú sabías que para poder conseguir camarones tenías que tener un socio que fuera un bandido y que supiera robarse el camarón, porque si querías, o sea, eso te hace, aunque fueras el director de una orquesta sinfónica, te hace entrar en contacto con cosas que aquí yo no conozco. O sea, aquí por amigos latinoamericanos, un día me enteré que había un burdel de negras africanas, yo ni sabía de eso. Y llevo viviendo 20 años casi en esta ciudad, ¿entiendes? Así, porque no, aquí este contacto con ese tipo de gente lo pierdes. Yo como no bailo, no me interesa nada lo que se llama prácticamente la cultura cubana, no voy a ese tipo de bares, pues aquí no conozco prácticamente a ninguno cubano. He venido a conocer 2 o 3 en Copenhague. ¿Por qué? Por esta estratificación que hay. Yo me muevo en lo que es la música esta, que no le interesa a nadie, de élite, complicada, rara, peje de palo, como decían en Cuba, y conozco a lo mejor un poeta o algo de eso, pero el resto de la sociedad no tengo contacto con ellos. Y Sí, sí, bueno, o esto es lo piensa que que pasa todo en cubano Cuba. sabe bailar, Sí, ¿sabes? sabe bailar salsa. Yo detesto la salsa, la detesto mortalmente, como toda la musiquita esa popular que hay en Cuba. El jazz tiene otra, a mí no me interesa, me aburre mortalmente. ¿Qué me interesa a mí? Como a mucha gente no le interesa mi música para un carajo, ni Schubert, ni la música clásica, ni Shostakovich, ni Penderecki, ni Stravinsky, ni Bartók. Fantástico. Cada cual tiene la libertad de oír lo que le dé la gana. Pero igual que a mucha gente no le interesa este tipo de música, a mí el resto de lo que no es la música clásica me suda. Me la suda, como dicen, ¿entiendes? Me da igual que un pepino. Y me interesó la música clásica al sur de la India, que fue lo que estudié. Me interesó en algún momento. Yo soy santero, yo no canto prácticamente ningún toque, porque eso no es lo que me interesa. Te dije y se me olvidó después mandarte los links de la arqueología del rito en la música de Luis Aguirre, porque eso fue un ensayo de una conferencia que hice en un festival internacional donde explico qué es realmente lo que yo toco de las regiones afrocubanas, que es la metafísica, que es el poder de la transformación que tiene el ego mediante las dos cosas fundamentales, que es el rito del evo que te provoca un H, o sea, para resolver un problema o para buscar una curvatura de tiempo en el espacio, como decía Einstein. Eso es lo que yo he cogido, o sea, el hecho, el fenómeno, no la parte folclórica, que es lo que hicieron todos los anteriores, Catulla, Roldán y toda esta gente, coger una melodita y ponerle 4 disonancias. Villalobos, que lo hizo magistralmente, a la Bach en algunos momentos, sus baquianas son obras maestras, se deberían tocar más, como tantos otros compositores del lado de allá, que aquí no se tocan. O sea, nosotros somos unos desconocidos por una sencilla razón. Venimos de países inexistentes, bananeros, donde la cultura no interesa y nadie apoya en serio esto. O sea, yo estoy doblemente jodido y escribo una música que los músicos cubanos no tienen ni el conocimiento, ni el interés, ni las capacidades técnicas para tocarla porque no han sido entrenados de esta manera. O sea, quienes me tocan, una serie de músicos de élite, Europa, Estados Unidos generalmente, pero el día que yo desaparezca, ¿qué país va a sustentar esa obra, por ejemplo? Como Lezama y todo esto que han hecho ahora, todo eso se olvidarán ahorita. Esto fue una maniobra política para lavarse. Sacaron el Consolador de Virgilio y lo editaron, y los burros de Lezama con sus negritos y lo editaron. Y después de eso no se habla más, porque a Cuba eso tampoco le interesa. Y toda esta gente que vienen detrás son todavía más burros que Fidel. Fidel al menos tenía una inteligencia, era un tipo detestable, horripilante, un megalómano, un loco. Cuando se le ocurrió la idea de que cada cual tuviera una vaca portable en su casa en los 60 para que tuvieran leche, había que haberlo encerrado en un manicomio. Pero les regalamos el país, ¿entiendes? De una manera, yo vi la primera película de Carlos Saura, no sé si la han visto, Los Pillos, los Bandidos, déjame ver, porque es que la vi otra vez hace pocos días, Los Golfos se llama, lo tenía hasta apuntado. Y la hizo en el 59. Es ese tipo de cosas sórdidas, ¿no? Tú te das cuenta, peor que Franco. Nadie habla de la cantidad de muertos que este tipo ha costado, de la gente que se ha tirado nadando. Todos prácticamente hemos conocido a alguien que se ahoga en el estrecho de la Florida. O sea, y me desvío de la parte original del ingenio, que es la parte religiosa y, digamos, cultural. El problema es que el ingenio se convierte en el caldo de cultivo donde estaba el señorito y Cecilia Valdés y todo lo demás, que se templaba a todas las mujeres que le gustaban y ponía a los otros a templar porque eran esclavos gratis, por eso también de alguna manera era importante conservarlo. Los esclavos al final han terminado comiendo mejor que los cubanos y eso estaba en los... Yo me acuerdo leyendo eso en Moreno Fraginal, en el Ingenio, cuando estudié historia de la cultura cubana. O sea, esa gente cogía más libre picadillo que la que te han dado toda tu vida en la libreta, ¿entiendes? No me jodas. Y eso es lo que hace que tú encuentres gente de todos los tipos de vertientes religiosas que pueden coexistir en Cuba.
que estaban separadas en África, pero que se han mezclado con el espiritismo, porque hay misas espirituales también, hay toques de güiro, hay toques de violín ochun, o sea, te das cuenta, de momento que hace un violín en toda esta negrada. Como en India, el instrumento nacional, aparte del meridangán, es el violín, que lo trajeron los ingleses. Pero de hace 500 años esa gente toca el violín, que tú tendrías que oír eso, es increíble. El nivel de virtuosismo. De una manera diferente. Sí, los tocan sentados en el piso, se aguantan con el pie. Al final es lo mismo. Hay un montón en Subramania, por ejemplo, ha dado vuelta por toda Europa en los años anteriores. Zakir Hussein, que vive en Los Ángeles, que es un tablista increíble. Yo tuve maestro indio, obviamente, cuando estudié esto, y he escrito obras para algunos músicos indios que se han tocado, por eso, claro, el meridangán lo toca en cuatro gatos. Hay una obra que yo hice que para mí culturalmente es muy importante y una vez más vamos a la mezcla. Me acuerdo que mi maestro, que era como mi padre, Harold Gramash, me mandaba las últimas cartas, me decía, ¿cómo miran tus dioses esto de que has mezclado la música afrocubana y toda la religión con las músicas y las ragas indias? Yo escribí una obra para dos percusionistas, que uno toca un iyá, que es el batá más grande, como sabes, que quiere decir madre en Yoruba, y el otro es meridangán. Hay un video en mi sitio del YouTube que lo puedes ver, que está ahí. Es una obra que culturalmente para mí fue importante porque finalmente logré juntar, desde el punto de vista incluso de instrumental, simbólico, las dos culturas que han sido más importantes para mí, aparte de la cultura occidental, indiscutiblemente, que es la parte afrocubana desde el punto de vista metafísico, de la religión, de la cosmología, de la cosmogonía, del rito como tal, y la parte india, que es toda la parte teórica y súper intelectual, porque además los indios tienen una complejidad estructural y de todo que no te lo puedes imaginar. Yo he usado mucho de esto dentro de la música que he escrito, ¿no? Y esto, claro, poca gente lo puede entender. Hay un tipo que hizo, que es un buen compositor, nos hemos hecho amigos después de esto, además se lo agradecí, como siempre, a la gente que se enreda en esto. Hizo su tesis de final del conservatorio, está publicada también, analizando desde el punto de vista formal y de las técnicas indias, cómo eso pasa a mi obra, y cogió dos de mis obras, incluso una con un piano afinado en ragas, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al punto, esto para mí viene del ingenio, de donde se juntan todas las clases. Después el solar se convierte en una réplica del ingenio, si te pones a pensar en eso. El solar, una vez más, el blanco desclasado, el pobre, el no sé qué, con el negro, con la mulata. ¿Y qué es lo que es el teatro vernáculo cubano? Una reproducción de toda esa pluralidad, de todas esas cosas que hemos tenido, que también desapareció, porque ya teatro creo que no queda. Pero desde cualquier cosa, de Contigo Pan y Cebolla, hasta el mismo Luis Felipe con Yarini, es un poco la expresión también de todo esto, ¿no? Y te das cuenta que vamos repitiendo con la misma cosa. Cuando se hizo la guerra de independencia, creo que había un 15 o un 20% de cubanos a favor de eso, el resto, olvídate. El otro día publicó alguien, que uno de mis amigos en Facebook, una foto que yo no había visto nunca, obviamente la tenían bien escondida, que es cuando al Fidel le dio por asaltar al Moncada, él se pierde en su ciudad natal, se hace el bobo, se esconde debajo de la sotana de un curva para que no lo maten y mandó a matar a todos esos pobres diablos. Pues hay una protesta masiva en Cuba diciendo que Batista era el presidente y que estaban apoyándolo, por ejemplo. Eso jamás lo vimos nosotros. O sea, te das cuenta que al final el cubano siempre ha sido muy cómodo. Nosotros, en vez de hacer la revolución, que es lo que teníamos que haber hecho, tumbar a todos estos cabrones y que nos devuelvan la isla, pues nos fuimos. Yo tenía interés en escribir música. Yo no me iba a subir a una loma con una escopeta de corcho a tratar de tumbar a nadie, porque olvídate. Y muchas veces cuando ves todo lo que ha ido pasando, te das cuenta lo miserable que mucha de la gente que sigue viviendo en Cuba es. No te metas, cállate, pero no vayas a darle palo al pobre hombre que está desesperado, que sale muerto de hambre para la calle, y después ofenderlo y decirle que son unos delincuentes, es una historia deplorable, ¿entiendes? Deplorable. Y eso es lo que pasaba con los rayadillos, las familias mambisas a las cuales le caían a huevazo a las casas, le decían puta a las mujeres. El vicio de nosotros, ¿no? De que el primer insulto es puta o maricón, y de ahí no salimos. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo la estructura musical de la India hace un tiempo atrás, que ellos se pasaban la música tipo, por la voz, así como que ellos, no sé, era un video así que los tipos pasaban, que no escribían tanto. No, todo está escrito, ¿eh? Hay un corpus teórico enorme, y yo incluso lo tengo. El Raga Laxana tiene 1000 páginas y es una historia de todas las ragas, de todos los sistemas de ragas, todo eso está escrito. Es una notación diferente, pero también se aprende como se debe aprender la música. Yo te digo, mira, canta esto, Sarikama Panadi, Sari, y tú lo cantas y vas aprendiendo, y entonces nos aprendemos una raga. El otro día una obra que terminé hace poco, era una raga con un centro en sol, que yo lo uso a mi manera, obviamente, porque además la raga tiene un significado religioso que yo le he quitado.
Hay ragas para ser cantadas a determinadas horas del día, con determinadas cosas, en determinadas festividades. Yo eso nunca me interesó. A mí me interesaba el sistema musical como tal, y de alguna manera me inventé un cifrado, que es como tú organizas las armonías, para organizarme todo aquello. Un día se me ocurrió aquello, literalmente soñando. O sea, fueron los Según que me dijeron, ¿por qué no haces esto? Y lo he terminado haciendo. Y hay un socio que es un musicólogo, doctor en musicología, que se llama Iván César, que es profesor en Oviedo, que se ha dedicado a escribir sobre él. Es el que ha puesto más lo que yo le he ido diciendo en papel que yo soy Aragán. O sea, no Aragán, tengo mucha música que escribir para poderme hacer teoría. He escrito 2 o 3 ensayos generales sobre mi música, esta entrevista que hice con esta amiga compositora, porque éramos muy amigos, y como te das cuenta, le metí 38 páginas al final de conversación. Pero eso fue de casualidad, porque estaba en un buen día, el whisky, los tabacos estaban buenos, qué sé yo, esas cosas que pasan, ¿no? Y con ella me era fácil hablar. Pero en general él es el que ha escrito un poco hasta donde ha podido, porque también date cuenta que yo estudié música en la India, pero esto es como la música occidental, no acabas nunca de aprenderla. Yo estudié unos años en Holanda con un tipo que vivió en la India, con otros maestros que estudiaron en la India, con otros indios, pero de lo que yo sé es esto. El corpus teórico de eso es infinito, infinito. Yo he explorado alguna forma y he adaptado esto a mi manera. O sea, por ejemplo, los talas, que es como decir los compases en la música occidental, yo eso lo meneo a mi forma porque me siento amarrado. Yo tengo una necesidad de romper, que es probablemente la forma en que nosotros yo siempre hablo de eso, el diálogo este que tenemos en Latinoamérica, sobre todo en Cuba, que es a grito y no, o sea, es superimponiendo niveles a los cuales tú encuentras la respuesta 10 minutos después de lo que estabas hablando, como he hecho contigo sin darme cuenta, por ejemplo. Y así también se arma un poco el discurso musical, en mi caso, ¿no? Y necesito interrupciones que me dan respuesta a otras cosas y que me crean una net, una telaraña que me da la explicación a algo de lo que estoy hablando y que yo le encuentro una relación, que quizá la gente no se la vea, pero bueno, eso es problema de cada cual. O pueden Hay un ser mis delirios. ejercicio, hay un ejercicio de guión que yo creo bien bueno, así que es grabar una conversación y escríbela para Sí, que porque veas cómo viaja. Harold me decía eso, que él lo hacía con las de alguna manera ver la duración de cada personaje y eso, que le daba cierta noción de tiempo psicológico en las obras. Yo nunca lo he pensado así, yo confío en lo que oigo. O sea, cuando yo termino de escribir una obra, cuando la estoy escribiendo, es lo que oigo y me voy a mirar, perdón, es que me están entrando mail aquí de cosas, en fin. Me pongo ahí y digo, sí, esto funciona, esto le falta, esto le sobra, porque a veces los planes que uno hace no son, al final el material es el que decide. Uno hace siempre una planificación cuando te metes a hacer una novela, una película, un poema, pero al final vas esculpiendo verso a verso la cosa, ¿no? Y eso al final es lo que determina de alguna forma. Y creo que hay un poeta que se llama, déjame ver si, pues yo me cuelgo cosas en los alrededores, porque se vuelve así, Amos, que decía eso, que él lo que le interesaba, esto lo estaba haciendo para una conferencia el otro día. Él decía, I look for the forms things want to come as. O sea, más que las estructuras preestablecidas, es lo que hace es buscar por la forma que las cosas le piden a él. Y de alguna manera lo apunté porque es una conferencia que tendré que dar en algún momento y que es un poco lo que yo trato de hacer. Yo trato de encontrar el material después que oyes, que alguien te dicta qué vas a escribir, o sea, para lo que tienes que hacer, un cuarteto de cuerda, cornamusa y batalla, lo que sea. Tú dices, coño, esta música, este material me pide hacer esto. Y ahí vas encontrando también, aparte de lo que ya puedes haber planificado de ahí, vas encontrando tanto la forma como el desarrollo del material que quieres hacer con él, cómo quieres contrastarlo, a dónde lo quieres llevar. Y ese mismo material te va dando a qué raga puede pertenecer, en mi caso, qué voy a hacer con esto. Pero bueno, todo esto es todas las artes se juntan. A mí la pintura y la literatura es lo que más me ha dado, digamos, como apoyo, aparte de la parte religiosa, en hacer una música que no le interesa a nadie. O sea, esta música es rara. Si de 100 personas hay 2 o 1 o 3 que le interesa Schubert, Brahms y Mahler, imagínate con la música contemporánea. Hay una cosa muy, desgraciadamente para nosotros los compositores, o sea, la parte visual, la parte de la pintura, la literatura, de alguna manera, tienen un público un poco mayor que el nuestro. La música contemporánea no le interesa prácticamente a nadie. Yo he hecho aquí conciertos con músicos extraordinarios que hay 6 personas. Aquí vino el Jack Quartet de Nueva York hace unos años, había 4 en el público. Y son famosísimos. O
sea, este tipo de cosas, porque hay un chiste que decía que es muy simpático. Está un tipo ahí en la mesa de operaciones, ¿no? Con una cara de terror. Y le dice al cirujano, no se asuste, no es Stockhausen. Es que se me ha caído la bandeja con el instrumental para operar. Y eso es la realidad, ¿entiendes? Esa es la realidad. Esta música está muy desconectada del resto, no le dice nada a nadie. La gente tiene la mala costumbre de pensar de que porque hay democracia tienen derecho a opinar, que lo tienen, pero también a determinar o a tratar de entender. Y tú no vas al cirujano a decirle cómo te tiene que operar, ni le preguntas a un tipo por qué ganó el Nobel de Química, porque nosotros no entendemos ni coño de eso. Yo, el H2O y malamente. Pero ¿por qué la gente tiene que tener el vicio de que uno tiene que explicarle o hacerse entender? No, mira, si no entiende, cambia de onda. Pero claro, al químico no lo pueden matar porque ahora hay un vacuna, pero el artista, ¿para qué sirve? Para nada, absolutamente para nada. De hecho, somos un problema en el sistema, en esa maquinaria que necesita que estés constantemente comprando, produciendo y ser parte de todo este mecanismo. Claro, nosotros no. Yo no tengo ni un coche, ni una bicicleta vieja, ni nada. Me he visto con la ropa que me da la gana y no me ando buscando un reloj de 20.000 euros porque no me interesa ni aunque tuviera el dinero. Lo que tengo son lo que ustedes ven alrededor, mis libros, mis partituras, mis DVD, mi mierda, ¿entiendes? Pero eso tampoco les reporta. Cada día desaparecen más grandes librerías, que ustedes lo saben, editoriales, orquestas, porque esto merma. Cuando yo llegué aquí teníamos 6.000, eran 35.000 coronas, creo, era una barbaridad de dinero, eran unos 5.000 euros como miembro de la Sociedad de Compositores Daneses solo para viaje. Ahora tienes que aplicar a ver si te lo dan, mandar todo el papel. Cada vez se hace más complicado. Yo organizo conciertos en un grupo de compositores aquí y cada vez es más complicado. Ahora hay que las pobres viejecitas que vienen a los conciertos hay que asaltarle y decirle, ¿y qué piensa usted de esto? Y le parece, deja la pobre, pero tienes que hacerlo porque si no, no te dan el dinero. O sea, es ridículo. Es absolutamente ridículo. A mí me invitaron hace unos 5 años atrás a hablar sobre Cuba y esas cosas a un club de libros. Y entonces de ahí con conversación así también errática, llegué a los movimientos antiintelectuales, que son el movimiento eso de nada, contra el artista totalmente, porque el artista es aquel que se va a oponer a todo. ¿A qué te refieres en concreto? ¿En Cuba o en Brasil? No, yo creo que en Latinoamérica completa hay movimientos antiintelectuales muy fuertes. Es un problema, Así es lo que para yo mí es un siento. problema pragmático. Más que, a ellos no les importa, si produjeras dinero les vendría bien, ¿entiendes? El problema es que el intelectual, el poeta, el músico, es un retrasado mental al cual siempre va a ser un mendigo, al cual tu familia te tiene que mantener, porque además esto es carísimo. Y eso es lo que jode, porque lo que te dicen tus abuelitas, ay, mijo, pero estudia algo que sea de verdad, que te dé dinero, que te dé una vida decente, vas a ser un mendigo toda la vida. Es más, a ellos les da igual, porque además si te lees o no, es lo mismo. Al banquero le da igual, pero produce dinero. Mientras no te joda, pues es un problema. Yo no pienso que sea ni siquiera un sentimiento. Alguna gente lo puede tener, de que piensa que los intelectuales, que los artistas nos pasamos la vida como el grillo, tocando el violín y no hacemos más nada, ¿entiendes? Y ahí de Pansy que esto es una fiesta y que no tienes que estudiar toda tu vida para llegar a tocar decentemente o para poder producir un poema que valga la pena, ¿no? Es increíble, la gente cree que el arte esto es a bailar y a gozar con la sintónica de Camagüey. Pero es que no es un problema incluso, excepto a alguna gente que le da rabia eso, porque se tiene que levantar a las 7 de la mañana, quizás a arar el campo, o ir a una panadería y hacer 10.000 panes sin tiempo ni para rascarse un huevo. Excepto un poco de gente como ese, el resto le da lo mismo. Le da igual porque no tienen noción ni les interesa lo que es esto. Imagínate lo que sería la vida tuya cuando veo yo a mi hijo que yo voy destrozado después de no, te tiene que levantar mañana a las 5 de la mañana. Si esa fuera mi vida, ¿qué música yo puedo escribir? Ninguna. Obviamente, yo al menos me siento incapaz. Es lo que le digo a veces a muchos de mis antiguos alumnos que han dejado de escribir porque ahora son profesores en universidades y todo eso. No tienen tiempo. Las reuniones, las clases, las horas clases, la preparación de clases, no sé qué, tú llegas totalmente reventado. Cuando yo me meto a escribir una obra, estoy investigando cosas como ahora, tú no tienes tiempo ni a salir a la puerta de la calle. Pero yo he tenido el privilegio de poder hacerlo gracias a todos los dioses por 20 años. Mañana no tengo una puta idea. Esto se va jodiendo cada vez más y el COVID ha liquidado. Y lo que te decía al inicio, yo tengo una desventaja. Yo no tengo el apoyo como muchos de mis colegas aquí, que son muy buenos además, pero que tienen el apoyo de un país. Tú tienes detrás,
Por ejemplo, Carl Nielsen es un compositor de cuarta para mí, es un Mahler pasado por agua, un T-Back que han hervido un montón de veces y que tiene ciertas melodías bonitas y muy bien. Es un compositor respetable, le tengo un gran respeto. Pero ¿por qué se sigue tocando? Porque Dinamarca tiene hasta los billetes de 100 coronas con la foto del tipo ahí. Y invierte para que eso se siga tocando. O sea, es su patrimonio. Y lo han empujado como han empujado otra serie de compositores que han venido después, el Per Norgard, el otro. Y como puede ser escritores, y como el Hans Christian Andersen, que todo el mundo lo conoce, es un genio de la literatura y de todas las cosas que ha hecho, y el Kierkegaard, que es un filósofo importantísimo sobre el fenómeno de la muerte, además, todo lo que tú quieres. Pero esta gente lo empujan, lo editan, no sé cuánto. Cuba jamás va a hacer eso. Porque además el que venga detrás viene a robar y a follarse, a cingarse a todas las negras que estén ahí, a los negros y a lo que le guste, porque van a ir a sacar dinero. ¿Tú crees que la gente que vaya, yo de Cuba no volveré jamás en mi vida, no creo que lo haga nunca más? Pero además, que la gente que venga con dinero de Miami o de donde vengan, ¿tú crees que van a ir a dar limosna como hermanita de la caridad? No, van a sacar plata, porque eso es lo que genera el sistema. O sea, tú montas un negocio no para perder dinero, para sacar dinero, y a quien te tengas que llevar por delante es lo que haces. Porque es lo que pide la vida. O sea, tú, y al final con el arte es lo mismo. Tú no produces nada, eres un ser obsoleto. Como ha pasado con tantas culturas y razas. ¿Por qué los pobres indígenas en Latinoamérica los tienen como los tienen? Porque no los consideran ni seres humanos. O sea, y consideran que es una cultura retrasada cuando están totalmente equivocados. Los mapuches, yo estaba en Chile, aquello da vergüenza verlo ahí en el río viviendo en unas casas de cartón ahí casi en el medio de Santiago de Chile, joder. Ahora llegaron ¿cómo se llama? Los haitianos. Ahora los indios tienen un lugar menos humillante porque ahora están los negros. Yo estuve hace 3 años en Chile, me quedé espantado con algunas cosas. O sea, con el nivel de diferencia, de pobreza y de todo que es. Aquí no hay eso, por suerte, ¿no? Aquí la gente, todavía si estás muy mal, te dan una sopa boba, el Estado te mantiene. O sea, yo sé que si mañana no tengo nada, bueno, tengo mi familia, pero aparte de eso, el Estado tendría que por lo menos ponerme en un lugar donde no me congele y donde puedo dormir y un plato de sopa me tendrán que dar porque es parte del sistema hasta ahora. Es lo bueno que tiene Europa. Sí, claro. Es una de las pocas cosas. Ustedes allá, si les coge la rueda, te mueres de hambre. Si tú no Aquí puedes sí, pagar. directo. Mira, si yo hubiera estado en Brasil y no tengo el dinero, que aquí no lo tengo tampoco, yo estuve un mes ingresado en el hospital por el COVID, 3 semanas en coma, un respirador que ya no puedo ni cantar porque he perdido hasta la voz. Si yo tengo que pagar eso, más todo lo que me hicieron, más mantenerme vivo, más todo lo que hubo que hacer para que yo resucitara y todo aquello, tú no te o sea, ¿cómo coño pagas eso? Eso yo no tengo dinero para eso. Yo no tengo dinero para pagar eso, pero aquí es parte del sistema, por eso los impuestos son importantes, la gente los paga y yo estoy encantado de pagar el 40% de impuestos por eso, porque es lo que mantiene este sistema funcionando. Si a ti eso te pasa y no tienes dinero, no sé, terminarás como las fotos que vi de gente tirada bajo una mata de plata, ¿no entiendes? No, aquí todavía en Brasil, en algunos lugares, tipo, ejemplo, bueno, en casi todo el país está el sistema SUS, que es el Sistema Único de Salud, que es del gobierno, que ayudó mucho. Tuvo su problema de colapso, hubo Sí, ciudades lógico. que colapsaron, total, así que no había oxígeno, no había nada. Pero eso ayuda, todavía aquí ayuda, Bueno, por lo pero menos es un consuelo saber que no te van a dejar tirado en el medio de la calle. sí, pues, dependiendo de vives. Yo creo Mira, que es un para poco mí no es un como problema México. político. Es un problema humano. O sea, tú, independientemente de lo que creas, derecha, arriba, abajo, lo que te dé la gana. El partido, ahora me han dicho que hay como 29 categorías sexuales de género. A mí me da igual. Para mí hay dos cosas, una cuelga y la otra entra. Y lo que tú quieras llamarte me da indiferente. Pero, seas lo que tú quieras hacer, tú tienes derecho a tener un techo, comida, educación, un hospital, la salud. Eso es lo que se hizo el humanismo. O sea, ¿para qué se hizo el humanismo? Para tratar de darle una vida más digna a las personas. Y que más o menos tú puedas ir haciendo lo que quieras. Tú sabes que si tú quieres ser poeta no vas a tener un Mercedes de último modelo cada año o un Ferrari o un Jaguar. Claro. Tú aceptas eso como he aceptado yo la vida que tengo. Yo sé que yo no me puedo pagar 1 millón de cosas, tampoco me interesa, pero mis libritos y mi musiquita, con eso yo estoy contento. Bien, es una opción. A lo mejor si No, trabajara de panadero ganara mucho más dinero y me podía ir cada 2 meses a París, a los más lujosos burdeles de París, no sé, a lo que te dé la gana. Pero la gente tiene que tener un mínimo, que es lo que logró la sociedad europea y es lo que siempre me fascinó desde el punto de vista de que me mudé a vivir en Escandinavia, y es que aquí la gente tenía una garantía de vida y de estudio. A mí me pagaron por estudiar una cosa que se hace después
el máster. Y cuando nació mi hijo me dieron hasta el doble. Eso en Cuba, aquí me hubieran hecho jurar a la reina fidelidad y escribirle la marcha del pueblo combatiente a la reina. No, eso a nadie le interesa. Yo me río de todo el mundo y no pasa nada. En Cuba te están sacando. Ahí es donde vienen los problemas. O sea, esto tú tienes que hacerlo por un problema puramente altruista y humano como gobierno. Por un problema de la dignidad del hombre, ¿no? De que el tipo tiene derecho a la vida. Una vez que estás aquí, bueno, hay que hacer algo para que sobreviva. Y es el principal problema de la humanidad, la miseria y la falta de consideración con que la gente tenga lo mínimo. Aquí se quejan de todos los negros y los árabes que saltan las vallas allá abajo en África para llegar a España. Darles una forma de vida, coño. Nadie, yo estoy seguro que ninguno de nosotros se quería haber dejado de la manera radical que dejamos la vida, que dejamos atrás. Mis amigos tanto regados por el mundo, mis hijos. Nadie quiere eso. Al exilio ya uno llega derrotado. Pero claro, si la vida te obliga, ¿qué vas a hacer? Lo que yo hago, a la larga o a la corta, me hubiera tenido que venir a vivir a Europa porque no hay nadie en la isla que pueda tocar la música que yo escribo. Porque está en otro mundo, en otra dimensión, en otra cosa. O sea, tienes que estar en un entorno diferente donde la gente no vea esto como una demencia, sino como algo absolutamente normal. Y por eso ves que está mi SoundCloud está llena de música. Todo lo que escribo porque me lo encargan y se estrena. Que también podría escribir para mí, para hacerme la paja mental y ponerle una gaveta, pero necesitas el dinero. Hay que ser práctico. Yo no escribo prácticamente nada que no sepa que se va a tocar más tarde o más temprano. Por un problema de dinero, he vivido de eso, ¿entiendes? Pero bueno, aquí es normal, escribes un tipo, no todo el mundo quiere tocar tu música porque es muy compleja, o en el caso de Tarkovsky, que no le gusta a casi nadie, o lo que sea, Bergman, que es muy popular aquí, que es un gran director, pero bueno, no es para todo el mundo tampoco. Pero el sistema les permitió a esa gente existir de alguna manera aquí. Y una gran escuela de cine, aquí hay gente que se busca el dinero para hacerlo. Y el arte tiene, digamos que todavía cierto apoyo en general en Europa, sobre todo Alemania para arriba. Pero ese derecho a la vida con cierta dignidad, sin tener que vender el culo para poder comer mañana, como hacen millones de gente en Cuba, en Brasil, en no sé dónde, que es una vergüenza, eso es lo que tendría que tenerse por garantía. Y es lo que creo que nunca va a haber, desgraciadamente. Y es lo que te decía ahorita, que el obrero está jodido, sea allá o sea aquí. A menor nivel, obviamente, porque hay otras garantías, pero igual. Que ese tipo tú no le puedes decir después que se metió 8 horas amasando pan o poniendo bola o metiendo no sé qué cosa, que venga a oír una obra de Xenakis o que venga a leer los poemas de Luis Gluck, que acaba de ganar el Nobel hace un tiempo, o del árabe que ganó el Nobel ahora que no me acuerdo el nombre, o qué sé yo, tú no le puedes pedir a ese tipo un esfuerzo intelectual, pues siempre lo que quiere es tomarse una cerveza, ver a lo mejor fútbol, donde le da igual o cualquier tontería y dormir porque mañana a las 5 se tiene que levantar para salir corriendo de nuevo. Eso no es vida. Eso no es Aquí vida. por coincidencia, las elecciones para presidente es el mismo año del Mundial de Fútbol. Si gana Brasil, todo va a salir bien, todo tranquilo. Todo eso Aquí, está pensado, obviamente. Todo esto es la misma vieja manipulación del circo. Nos entretienen con circo y la gente además. Yo siempre digo que los que salimos de Cuba por una razón u otra, o de los rusos, los búlgaros, los estonianos que me he ido encontrando, tienen una conciencia política que el resto de la gente no tiene, porque no la han necesitado. Aquí la democracia se dio ya por hecha. Las nuevas generaciones en España no se acuerdan casi de Franco y el problema está ahí latente. O sea, los muertos siguen en las cunetas, la gente sigue cantando el cara al sol y levantando la mano cada vez que el cumpleañito de Franco. Yo me encabroné el otro día porque estuve en un festival y en Valencia hay un restaurante donde al lado del rey está un retrato de Franco. Y digo, ¿qué cojones es esto? Aquí no podría ser. O sea, yo mañana salgo con una foto de Hitler y tú puedes estar seguro que termino preso. Hombre, tú no puedes hacer eso. Que debería ser con Fidel, Stalin y todo el otro, el chivo este de Santo Domingo, toda esta partida de cabrones, el coronel aquel que era dictador en Chile, en toda esa gente habría que verlo, eso no puede ser. Eso es crímenes de lesa humanidad. Tú no puedes salir colgado con un asesino, como Che Guevara también, que lo ponen en todos lados. Entonces tendría que acabarse, pero claro, la gente, donde hay dinero, y en España han sido muy suaves con esta historia. Todavía la familia Franco tiene un montón de títulos y propiedades y no sé cuánto. Le acaban de quitar hace un año la finca donde vivía Pardo Bazán, ¿sabes? Emilia Pardo Bazán, la gran escritora. No sé si la conocías, una escritora gallega, una luminaria, o sea, fue hasta amante de Galdós en un tiempo, pero una luminaria, Los Pozos de Ulloa, tiene un montón de novelas extraordinarias, pero además creaba una revista que escribía ella todo sola, como Martín, una locura esta increíble.
sí. Su pozo, que es una gran finca en Gallego, es una extensión de tierra que era bellísima, llena de cuadros, de grandes muebles. Eso se lo roba, creo que fue una de las hijas de Franco, la familia. Y ahora se la han quitado y estaban fajados de que si los muebles también o no. Te das cuenta, y ya han pasado cuántos años de que se murió Franco, que curiosamente se murió todo cagado y reventado del fotingo como Fidel Castro. Ambos se murieron de las diarreas esas que les dio a cada uno. Pero bueno, esto te das cuenta, sigue, y llegas a un restaurante, un tipo que ha matado a tanta gente, por las razones que sea, y te lo encuentras colgado al rey, ¿cómo eso es permisible? Yo me quedé frito. A mí fue un shock, digamos, que tener que ver eso, ¿no? Digo, ¿cómo pueden hacer esto? Este tipo ha matado a miles de gente. Sí, no, es complicado. Aquí también en Latinoamérica son fan a Pinochet y son Sí, fan sí, lo sé. a... Eso lo viví yo en una cena ¿dónde fue? En Viña del Mar, ¿no? Bueno, fue un concierto donde después se reunió toda la gente y uno de los que se sienta al lado mío, creo que era dentista, me dijo, esto en tiempo de Pinochet no pasaría. Y yo, ¿cómo? ¿No, qué no te lo puedes creer? Sí, porque él tenía, y en Cuba no siguen diciendo que Fidel está vivo y toda la misma historia, y Stalin sigue siendo un personaje fabuloso con la idea del imperio ruso y no sé cuánto. Te das cuenta que al final el ser humano prefiere, no, la libertad tiene un precio, es que tienes que buscarte la vida y no tienes seguro el pedazo de pan mañana. Ayer o antier vi una película muy buena, se llama Vodka Lemon, la han visto, una película armenia del 2003, sobre la parte de la caída de los soviéticos y lo que pasa en un pueblecito rural de Armenia. Es como ver a Cuba, se la recomiendo. Yo no la había ¿Cómo visto, se es llama? de Vodka Lemon. De Y Armenia. creo que están con subtítulos en inglés pues se la mandé a una amiga. Eh, O sea, es la misma historia, un pueblo que vive de lo que le manda a la gente, la familia que se logra oír, que vende de todo para poder sobrevivir, que la chiquita se mete a puta porque no le queda más remedio. En fin, es la misma historia, como tantas cosas que toda la gente que pasamos por el telón de hierro de alguna manera, cuando yo voy a Estonia, cuando estaba en Riga o algo, cuando hablo con la gente te das cuenta, sobre todo la generación mayor, que cantamos las mismas mierdas, la pañoletica, la misma historia. O sea, la historia se repite porque es un molde que se repite. Y ya ni me acuerdo por qué te estaba diciendo esto, ya ni me acuerdo por dónde venía. Pero bueno, la película es como ver eso como ver Cuba. Veo muchas películas de los años 40, 50 y leo la literatura española, eso me recuerda tanto a Cuba. Toda la cosa, o sea, Marcé, por ejemplo, toda la literatura de posguerra, y se te dicen que caí, todas esas novelas, de alguna manera, es la misma mentalidad. Cuando yo empecé a ir en los 90 a España, lo primero que pensé era eso, esto es como Cuba, pero sin Fidel, con comida y con electricidad, porque al final somos muy parecidos. Donde yo más me siento en casa es en Italia, porque hablo la lengua, y en España por la comida y por la gente, por el carácter, por las bromas, por el sentido del humor. Porque Que es no de sé, alguna manera. no sé, me dijeron que en las Canarias todo el mundo habla igual. Sí, yo no he estado nunca en Isla Canaria, pero es el único lugar donde se dicen dos de nuestras palabras favoritas, guagua y pinga. Eso, conocí un canario aquí no hace mucho. Sí, sí, en Cuba tú sabes que todo es de pinga, vete para la pinga y no sé cuánto, sobre todo la generación un poco mayor de la mía, yo tengo 53, o sea, la gente de unos 60 años, los que empezaron con el desastre, que es una vez más, o sea, te das cuenta que la revolución, una de las cosas que hizo fue vulgarizar la sociedad a nivel general. Estar bien vestido. A mi padre lo acusaban de burgués porque usaba traje y corbata, porque venía de otra cultura, porque estudió en los Estados Unidos, en Inglaterra, porque era un hombre que había viajado al mundo y que era una persona que tuvo dinero en algún momento. Y eso ya era un problema. O sea, lo primero fue quitar el dinero a todo el mundo. El golpe de cambiar de moneda fue estratégico porque metió en la pobreza a todo el mundo automáticamente. Y lo otro fue claramente vulgarizar la sociedad, que eso ya para qué. Yo a veces no entiendo lo que me pueden decir o no entiendo lo que me hablan del otro lado. Me contaste en una conversación anterior, en la conversación que tuvimos, que él fue embajador. Mi abuelo fue el primer Ajá. embajador nombrado por Estrada Palma de cuando triunfa. Mi abuelo fue capitán del Ejército Libertador a las órdenes de Roloff, por lo que yo sé. Tienes que pensar que él tenía una tienda de música en mitad del siglo XIX en La Habana. O sea, mi abuelo yo no lo conocí, él muere cuando mi padre era muy joven. Y mi padre me tuvo a mí muy mayor, o sea que por eso es que estoy a caballo en 3 siglos prácticamente. Pero hay cartas en el archivo de la historia, pues así las vi cuando estudiaba en Elisa. El que era mi maestro me hizo el favor y me arregló para que fuera. Había cartas entre Martí y mi abuelo, Estrada Palma y mi abuelo, porque él recaudó fondos. Él le dieron un tiro, quedó bastante jodido y se fue a vivir a Nicaragua y se casó y, en fin.
mi padre y toda la pila de hermanos que tampoco conocí de mi padre. Sí. Pero él fue nombrado por Estrada Palma el primer embajador de Cuba en Nicaragua al triunfo de la República en el 1902. Y bueno, muere ahí. Muere creo que fue cuando mi padre tendría 16, 17, 18 años, no me acuerdo. Estaba él de viaje, sé que, y después él termina en Cuba. Por eso mi padre nace en Nicaragua, por esta razón. Ah, entonces tu papá y volvió para Camagüey, el nicaragüense y volvió para Camagüey. No, él nunca estuvo en Camagüey antes. Él nació en Managua y viajó por Europa, tocaba el piano, hacía conciertos, no sé qué, estudió en Oxford un tiempo, después se fue a estudiar a los Estados Unidos y termina en Cuba porque había unos parientes de él en Cuba, en Las Tunas creo que era. Y llega a La Habana porque, qué sé yo, esa historia, imagínate qué lejos me queda también. Sé que Sí, se va a claro. Cuba y ahí el Conservatorio Perellade, antes de que él fundara el de él, tenía una plaza en Camagüey y él necesitaba el dinero. Se instaló en Camagüey y después a los pocos años hizo el Conservatorio de Música de Camagüey, que es la casa donde yo nací, donde funcionó la primera orquesta sinfónica de Camagüey, fundada por él, pagada de su bolsillo. Pero fue una coyuntura. Él viene a La Habana buscando unos parientes, porque para dónde voy, la madre se había quedado en Managua, habían perdido todo. Después que muere mi abuela, creo que toda la fortuna se perdió, o sus tíos se la quitaron, una historia de eso. Los hermanos, mi abuelo, como tiburones. Sé que él tenía una flota de barcos en el lago Managua y hacía comercio por el Pacífico y tenían una finca. Cuentos que me hacía mi padre cuando yo era niño, ¿no? De que iban a cazar cocodrilos o no sé qué y cosas de y de comercio, que él tenía barcos y navegaban, o sea, por todo el lago hasta salir a no sé dónde. Los cuentos que él me hacía de la vida que él tuvo en Nicaragua, ¿no? Y estudiando, obviamente, piano, lo que fuera. Es Pero que esto, siempre yo escucho que Camagüey fue siempre un lugar muy bien cultural, una cosa así. se decía como quedó aislado que Camagüey era bastante clasista, bastante, bueno, estaba la ganadería y la caña de azúcar, lo cual daba mayor nivel económico dentro de lo que era la economía cubana. El Sí, resto, claro. bueno, dicen que se hablaba bastante bien el español, supongo. Esa generación no, hombre, es que esa gente se crearon de otra manera. Nosotros, mal que bien, pasamos por las escuelas horripilantes, ¿se entiende? Donde aquello era una barbarie. Y eso que todavía mi generación cogió los maestros antiguos que habían sido educados como maestros. Tú imagínate, yo me acuerdo que Arturo me contaba las clases por televisor y toda esa historia. Eso Así. es uno de los inventos geniales del viejo loco Fidel Castro. Y cuando llegamos a la universidad, digamos que sería como el mayor, la mayor casa de estudios, ¿no? Lo que pasó fue que no teníamos maestros, teníamos prácticamente, y hablo en mi caso de la Facultad de Artes y Letras, ahí en la Universidad de La Habana, las generaciones de profesores que tendrían entre 30 y 40 años en la primera década de los 2000 ya no estaban en Cuba. Sí, en mi Esa generación, generación, exacto, que nunca fuimos tuvimos además una, los últimos educados por los soviéticos. entonces no había esa interfaz. Prácticamente yo pues sí tuve un déficit y cuando salí de Cuba lo sentí, cuando me enfrenté a la Academia Mexicana, que, bueno, sí, tenemos una formación de base, pero muchas carencias, ya ni siquiera la formación que pudo haber tenido tu generación en Cuba. No, hay un problema de bibliografía e información. Harold me decía, desde que yo empecé a dar clase de composición con él, me dijo algo que nunca se me olvidó y que es importante para un artista. Él decía, falta de información es falta de imaginación. Y Claro. Cuba ha vivido detrás del palo por el ensimismamiento ideológico primero y después por la pirofláutica, porque claramente no van a gastar en una... Si un día Cuba fuera normal, a mí me gustaría hacer una fundación. Yo tengo miles. Aquí tiene que haber 150.000 euros, por lo menos en libros, discos, ópera, partituras, CD. O sea, eso jamás Cuba va a hacer esa inversión, que es una cosa muy modesta, pero que pienso que podría ser fundamental para la gente que algún día quisiera hacer música en serio. Yo tuve lo puse ahorita tú que eres amigo mío en Facebook, ahí te lo puedes ver, unos ensayos que escribí cuando estuve una de las últimas veces en Cuba, que se llama 12 microludios sobre la segunda modernidad. O sea, fue una cosa que yo recopilé y que hice para tratar de llevar a Cuba. Digamos que tú quieres hacer cine, pero no sabes que las cámaras de los Lumière hace mucho que no existen, que hay otra tecnología, ¿entiendes? Tú sigues Claro. ahí dándole a la manigueta sin sonido porque no tienes otra cosa. Y eso me río un poco, pero eso es lo que pasa en Cuba. Yo llevo con todo esto, los compositores, los que fueron algunos hasta mis colegas, o que de alguna manera estudiaron en mi misma, esa gente no sabían eso, ni tampoco les interesa.
porque ellos viven en la ignorancia creyendo que son artistas o que son grandes compositores, y los pobres. Mira, Leo Brauer con su música para guitarra, el resto dentro de este mundo no vale prácticamente. O sea, es una cosa que queda tan lejana, que queda tan fuera del contexto de la historia, y eso tú lo puedes mirar con gracia, y hombre, son gente con mucho talento, muchos de ellos, pero cuando tú oyes una obra por orquesta como la que he puesto ayer de Fernie, o que volví a ella, no sé ni por qué, oyes Hochaine de Senaki, oye, qué sé, lo otro no existe, al menos para mí. O sea, se me queda como que, no sé, el elefante que se le ha trepado a la hormiga y la otra abajo le dice, ahórcalo, ahórcalo. Es una cosa, y entonces que uno, o sea, yo sé que yo soy cualquier compositor como otros tantos que está tratando de sobrevivir, pero no tener al menos ni siquiera esa conciencia y tupirse ahí a mentiras entre uno a otro, y que después se den el lujo de decir que esto ni les interesa y que no es música, ya es el colmo, ¿entiendes? Es como que tú vengas ahora y me digas que Bergman es un coma mierda, que lo que funciona es el pobrecito Tomás Gutiérrez Alea, que no es malo, estoy hablando hasta de los mejorcitos con respecto a eso, ¿no? Pero tú no puedes comparar la calidad del cine de Tomás Gutiérrez Alea con Tarkovsky o con Kieślowski o con Vaida, ¿entiendes? Esos son monstruos del cine. El otro ha hecho modestamente lo que hemos podido hacer todo, una peliculita de mierda ahí como se pueda, y que hasta tiene cierta gracia, sobre todo los sobrevivientes. Al final te das cuenta que es más contrarrevolucionaria que todo lo otro, que el pobre lo machacaron con Guantanamera. Y todo fue porque a Fidel le dio por decir que se reía de los muertos, una tontería esa que le daba el loco de vez en cuando, que era un loco peligroso porque tenía el poder. Los locos son muy simpáticos, como el caballero de París, mientras recopilan hojas, pero cuando le das el poder, coño, mira todo lo que hacen, ¿entiendes? Destruyen un país. Vuelven loco un país a un nivel de que la gente sigue peleando. Nosotros tenemos que pasar un frío, al menos yo del carajo, mira cómo estoy vestido y todavía tengo frío, por gusto. Y ya me perdí una vez más en las diatribas en que me meto. No, ha sido excelente. Estamos disfrutando ahí, súper bueno. No, es increíble. Yo le digo, yo hablo con un amigo nuestro que está en Cuba, y yo le digo, loco, cuando tú salgas al mundo real, es otra cosa. El mundo real es un golpe así completo, porque cambia muchas cosas. Hay muchas otras cosas, que ejemplo, relación de trabajo, esas cosas que son bien parecidas, por lo menos aquí en Latinoamérica. Pero es otra cosa, por completo, es el mundo La real. disciplina de trabajo que había en Cuba, eso se perdió porque en Cuba se podía vivir sin trabajar. En la época de los 80, cuando Cuba estuvo mejor, porque de alguna manera la libreta tenía más cosas y podías con 2 pesos irte a comprar unas carnes de puerco ahí en el mercado de La Palma, ¿te acuerdas? En Camagüey, en República, o ese tipo de historia. Ahí se llevó buenos amigos, incluso gente que eran dependientes de ahí. Uno de ellos es todavía mi amigo de toda la vida, que yo tenía como 14 o 15 años y lo quiero muchísimo. Es como familia. Y él era dependiente de La Palma. Lo conocí porque yo estaba fajado con unos cajones aquellos que había comprado aquellas latas búlgaras de fruta y no sé qué, y las viejas me tenían loco y yo para pagar. Y llegó él y me sacó de la cola, un poco mayor que yo. Y de ahí nos hicimos amigos y hemos seguido siendo amigos hasta el día de hoy, ¿no? Imagínate tú. Pero eso, en esa mejor época en Cuba se podía vivir del cuento y gritar viva la revolución, y había una tarjeta y con 4 pesos que ganara más o menos vivía. Pero eso se acabó en el 89. O sea, y todo aquel cuento de que éramos una potencia medio, y se hundió porque ¿con qué lo iba a sustentar? Eran los 280 millones de rublos que regalaba la Unión Soviética cada año para tener una base de escucha y de espía y de la primera punta de lanza contra el imperio, ¿entiendes? El otro imperio. Era un puro juego de la Guerra Fría, que además este loco estuvo dispuesto a hundir a la isla con el cuento de los cohetes en octubre del 61, 62, no me acuerdo ahora. Alucinante, alucinante. Pero claro, en Cuba se pudo hacer lo que no se podía hacer en ninguna parte, vivir sin trabajar. Nosotros no pagábamos prácticamente nada de luz, el gas era gratuito, el agua era gratuito, ¿te acuerdas de eso? No, Más yo. que bien, nosotros teníamos un cuarto en el ISA con desayuno, almuerzo y comida, y nos clavaban la ropa de cama y nos daban yo me acuerdo desde primaria, o sea, esto es de las contradicciones enormes, pero de las cosas que yo digo a veces, de las pocas cosas que funcionaban. Cuando tú entrabas en esas escuelas de arte especiales, tenías muda de ropa que te daban inicio de curso, botas, uniforme, todo eso, que si la necesitabas bien o no, pero te daban ropa, te daban comida con cierta decencia, y si necesitabas un violín te lo daban una partitura y no te cobraban un centavo. A eso me refiero también con la dignidad. El arte se está volviendo, porque aquí eso cuesta un dinero. Si no tienes dinero para pagártelo, estás jodido.
Toda esta mierda, esta computadora vale 3.000 euros para poder copiar música, y el printer, y la mierda, y todos los libros, y todo lo que tú ves para allá arriba, todo eso cuesta dinero, allá lo tenías gratis. ¿Por qué? Porque se suponía que el Estado cubriera eso. Aquí hay una biblioteca fabulosa, eso sí existe todavía, gratis además, uno de los pocos lugares. Pero joder, eso era de las pocas cosas que funcionaban. Los maestros nunca te miraban el reloj. Aquí tú tienes una hora de clase, porque además eso vale un dineral, y cuando llega la hora te dicen, bueno, nos vemos el mes que viene. Excepcionalmente, algún tipo que te admire mucho, te tenga un gran cariño, pues se hace el visto un ratico más. Pero eso de como hacían en Cuba, que te vas a la casa de los maestros y no sé qué, yo me iba a casa de Harold ahí a saquear a la biblioteca, o a casa de Suárez el billar, a leerme 4 libros, a meterme 4 botellas de ron mientras me leía los libros, que las pagaba él además, porque yo era un muerto de hambre en Elisa, como todos nosotros. O sea, tenías un dinero, pero... O sea, esas cosas increíbles cuando tú piensas. Armando Suárez el Villar, no sé si alguna vez oyeron hablar de él, un tipo extraordinario, uno de los grandes maestros del teatro cubano. Ese tipo, cada vez que a mí me votaban por no limpiar de Elisa, yo me pasaba una semana en su casa. Y ahí comprábamos pizza, cocinábamos, no sé qué. Y yo lo que hacía era ponerme a leer. Este se reía muchísimo. Y lo mismo con Harold, Félix Guerrero, que era otro maestrazo. O sea, esta gente tenía una... No era el reloj, te das cuenta, no era el dinero. Era algo que ya no existe más. Yo tuve una cosa muy linda cuando volví a Moscú en 2018. Pude ver a mi primer maestro soviético de violín después de 40 años. Que está vivo, tiene 80 años, vino a mi concierto en la Filarmónica en Moscú, fue increíble, me llevó al Kremlin, habla español todavía, pues a mí el ruso se me ha olvidado, pero fue una cosa lindísima. Y hablábamos de eso, él decía, esto ha cambiado mucho, en muchos sentidos, él todavía sigue creyendo mucho más en el comunismo, es un hombre de 80 años, que hay que entender que para él había un significado en eso, o sea, además, acuérdate que el arte en Rusia era otra cosa, que de alguna manera eso pasó a Cuba. El reflejo de lo que nosotros vivimos fue la apreciación que tenía Stalin por los artistas como ingenieros de alma. Y de alguna manera eso nos dio, nosotros los artistas unos muertos de hambre en Cuba, unos saltimbanqui, como somos hoy en día en Brasil, aquí, en todos lados. O sea, eso. Y aquí sobre todo, cuando yo voy a España, Italia, Francia, yo soy compositor, aunque sea un muerto de hambre, la gente tiene un respeto por eso. Aquí es lo mismo que si limpias el baño en las terminales de trenes o le vendes los condones a no sé quién, ¿no? Da lo mismo. Eso es lo que, de alguna manera, lo que pasó en Cuba. Y eso fue parte del ideal de la escuela soviética, de la que yo siempre lo digo. Al final le tengo que agradecer a esa gente la educación exquisita musical que tuve, porque tuvimos muy buenos maestros, que de otra manera no los hubiéramos tenido. Yo quizás hubiera podido estudiar, mi padre tenía dinero y hubiera podido estudiar fuera de Cuba, pero no hubiera sido lo mismo, porque no es lo mismo. Yo estaba en varias universidades en Estados Unidos dando clases y mierda, y todo el reloj, todo el reloj. Yo no encajaría nunca en un sistema así, por eso tampoco creo que pueda dar clases ni aunque quisiera. Pero yo no sé mirar el reloj. Como ves que ahora estoy hablando con ustedes, ya sentí que mi mujer llegó ahorita por ahí, que empezará a cocinar. Aquí son ahorita las 6 de la tarde, se cena temprano, porque ahora la historia, ¿no? Que es lo de menos. Cuando yo me pongo a pensar en una cosa es lo que me lleve. Pero aquí no, aquí tienes que estar pensando que tienes 50 minutos y que esto se acaba. Y no, nunca pude. Harold, que era un personaje, que es uno de los grandes compositores cubanos, que fue maestro de todos nosotros, que Harold además también fue embajador, sabes que fue embajador de Cuba en París, en Francia al inicio de la revolución y toda esa historia. Ah, no sabía. Sí, Harold fue nombrado embajador, primer embajador cubano después de la revolución en París fue Harold, porque era un tipo culto, venía de la burguesía cubana, era una bellísima persona. No creo que encuentres a nadie que no te diga que Harold no lo ayudó. Yo estoy aquí gracias a él. O sea, cuando yo era el director de una orquesta sinfónica, acuérdate que nosotros éramos esclavos. Cuando yo decidí irme a estudiar a Holanda, porque había aprobado para entrar a Holanda, tenía que tener una carta de libertad del mayoral, la pelúa, ¿cómo se llama? Abel Prieto, dame el carnet de identidad. Y fue Harold, me imagino que, sé que fue el que habló, ¿cómo lo vas a dejar a este hombre ir a estudiar, no sé cuánto? Y la misma historia, ¿no? Que si la orquesta, ser compositor, tener una orquesta y que no te pone a tocar tu música, eso es para qué la quieres, ¿entiendes? Claro. Fue un privilegio, ¿eh? Al final te digo que fue un privilegio, aprendí muchísimo con ellos, porque además hacer una orquesta con músicos no muy buenos, que suene bastante decente en algunos momentos, te da que puedes lograr cosas. Me ha sido muy útil cuando dirigí en Europa, cuando me pongo a ensayar mi música con los músicos, sé qué decirles, gracias a ese entrenamiento que tuve de muchos años, dirigiendo una orquesta con músicos con un nivel pobre, ¿entiendes? Que cuando tú te sientas en una orquesta en París o en Berlín o en Ámsterdam, por Dios, eso, una vez más lo que te digo, eso se convierte en un círculo infantil de entretenimiento, una comedia negra. Pero es lo que hay, es lo que pasa en general en Latinoamérica. O sea, todavía ustedes están, Argentina,
Brasil y México son las economías más fuertes. Costa Rica también de alguna manera, pero no tiene el desarrollo cultural de ustedes. Que Costa tienen, Rica y Dinamarca y Uruguay son los, creo que para mí son los dos países de Latinoamérica como que se van de la curva hasta que son ahora. los que mejor nivel de vida tienen, con más dignidad y todo eso. Probablemente. Lo que yo he oído es eso. Yo nunca he estado ahí, pero sí sé que Libertad culturalmente. económica y bajo índice de, ¿cómo que se llama? O de soborno y esas cosas, Sí, de Pero corrupción. a nivel de cultural corrupción. está México, Brasil y Argentina, digamos que son. Culturalmente son los tres países en el cine, en la cinematografía, en el teatro, en la literatura, en la música. O sea, México tiene figuras y todavía hay un compositor en México que se llama Julio Estrada, que tiene ya 80 años, pero para mí uno de los más grandes compositores latinoamericanos. Fue alumno de Sanaki, su música es extraordinaria. Más se metió a vivir con los náhuatl. Sus obras también tienen títulos raros como las mías y Chonichi, que quiere decir volar a lo lejos, un cuarteto extraordinario. Yo lo conocí con 20 y pico de años, muy cortos, cuando él estuvo en Cuba. Es un tipo brillante, una de las mentes, o sea, hay dos o tres, hay un gran compositor que vive en los Estados Unidos brasileño, se llama Arturo Campela, por ejemplo, que es fantástico, tiene mi edad, un poco más que yo, por ahí más o menos. Pero para mí uno de los grandes compositores, pero hay músicos, y está Ginastera, y está Villalobos, y está el otro que se parece, que tenía el nombre de Mozart, ahora ni me acuerdo el apellido. O sea, hay una cultura, Marcos Nobre, está Chávez, tienen un sistema de conservatorios ya instalado de hace muchos años que fue mucho mejor que lo que tenía Cuba. Que No, aquí Cuba la mejoró, música de cosas serias. todavía se toma en serio, a pesar de, para los que la toman en Sí. serio, para el resto eres un pervertido mental, ¿entiendes? Imagínate tú esa mariconada de cárcel a la música clásica, funerales, bodas, entierros, ¿qué es lo que te toca, no? Y hacer mendigos, que es la verdad, la mayoría vivimos al día. O sea, Stravinsky tuvo suerte de hacerse rico, pero la mayoría de la gente o da clases, o tienes un trabajo en una universidad, para más o menos, pero entonces la creación se resiente muchísimo. Yo siempre quise aprender serigrafía. Aquí la prefectura me lo daba casi de gratis. Era bien barato. Y la profesora se casó un día y dijo, voy para Portugal. Hombre, esa es la otra, claro. O sea, Esa es la otra. aquí vivía, o sea, yo era interesado, pero yo no iba a ser Pero era un la única artista de maestra que serigrafía, había era en la una cuestión de zona. curiosidad. Era la única maestra que había en tu zona. No sé, o sea, ella daba aula en la universidad y daba esa aula que era para la alcaldía de aquí. Entonces yo fui allí, aprendí, pero era pura curiosidad. Cuestión de que yo, cuando era adolescente, dije, no, ya lo hice, un check. Pero Pero ella al final dijo, pudiste cursar algunos estudios de eso o no. no, era un curso técnico, Pero lo ¿sabes? hiciste, me refiero, Sí, lo sí, sí, lograste sí, hacer. sí, sí, sí. Era Hombre, bien lógico, barato. lógico. La gente que está en Buenos Aires quiere irse a París y el que está en París quiere venir a Copenhague o venir a Oslo porque es donde mejor se vive. Todo depende de la perspectiva. Eso le decía yo a un amigo mío, compositor, que vive en La Plata. Yo estuve en su casa cuando estuve de gira en Argentina hace 1.000.000 de años. Todo eso. Y hablábamos de esto, le digo, para ti, claro, París es lo mejor, pero el que está en París o en Madrid quiere venir aquí arriba porque esto funciona un poco mejor. Y yo que estoy aquí, pues ya no sé dónde me voy a ir porque lo que me queda es la luna y no hay nada que hacer allá arriba, ¿entiendes? Pero Sí. empiezas a ver los huecos del sistema, la parte, como decía Shakespeare, hay algo podrido en el reino de Dinamarca. Y es cierto, aquí hay cierto racismo, pagas por muchas cosas, o sea, al final siempre vas a ser un extranjero. Eso me lo dijo el primer maestro que tuve aquí cuando vine a estudiar bueno, cuando me mudé aquí fue porque mi mujer que la había conocido, entonces yo vivía en Ámsterdam, nunca pensé que me iba a ir de Ámsterdam y terminé viviendo en el fin del mundo. Y él me lo dijo, vas a pagar por ser tú como eres, porque tú eres cabeza dura, porque tienes tu individualidad, porque quieres hacer las cosas a tu manera, etcétera, etcétera, y aparte no eres danés. Si hay un trabajo, siempre se lo van a dar un danés. De hecho, una vez apliqué hace millones de años por un puesto de profesor y me dijeron que mi pedagogía soviética no era adaptada a Dinamarca. Y más nunca he aplicado nada, o sea, he vivido de escribir música, lo cual me ha dado chance a escribir muchísimo más, obviamente, porque te tienes que buscar la vida y a estudiar como una bestia, porque no tienes otra. A seguir renovándote de alguna manera, porque también el otro, si terminas escribiendo los mismos chanchanes toda la vida, a nadie le interesa eso. Ya, la misma película no la puedes hacer 2 veces.
fue el error de Subiela con El lado oscuro del corazón. La segunda parte es todavía más abominable. Sí. A él lo conocí, a Subiela lo conocí, igual que a, mira, Sergio Cabrera también, estuvimos juntos. Yo estuve invitado a un congreso de la SGAE por el centenario en el 99, y ahí conocí a García Márquez, conocí a Saramago, a este hombre, estuvimos juntos porque estuvimos haciendo mesa. Incluso hay una foto que estoy yo con Subiela, y, no, perdón, con el colombiano, que has visto la novela que salió de él, Mirar hacia atrás, que es buenísima. No. Hay una novela sobre su vida que la ha publicado Juan Manuel Vázquez, que es un escritor colombiano que a mí me gusta, lo he seguido en años, tiene mi edad también, he estado leyendo mucho de prácticamente todas sus novelas. Y esta de Mirar hacia atrás es la experiencia que él tiene porque su familia era maoísta. Él se cría en China con la hermana. Eso yo no lo sabía cuando lo conocí, más respeto todavía. Te recomiendo, si en algún momento la puedes leer, te va a interesar. Entre ellas, la locura de los chinos que cambiaron las luces de semáforo, porque cómo ibas a detenerte en rojo, que era el color de la revolución. Y una cola que él ve y le pregunta al traductor qué era eso. Mira, nosotros que recargamos fosforero y todo eso, no llegamos hasta ahí. Mecheros, como se dice aquí, no fosforeras, como dicen en Cuba. Hay una cosa muy simpática, que él ve una cola enorme en China, la gente con un palito de bambú, y cuando le pregunta, y era que esa gente iban ahí para que les pusieran de nuevo los pelos al cepillo de dientes, o se había quedado sin pelo. Hasta ahí no llegamos en Cuba nosotros de milagro. Creo que de hecho no teníamos cepillo, pero casi. Eso realmente es una de las cosas más. La novela es muy buena, aparte, yo conozco su película, hizo una película también con una de las novelas de Wendy Guerra, la cubana, esa de Todos se van. Ah, ya. Ella ¿Es una ha hecho versión cinematográfica? Sí, y él tiene La estrategia del caracol, que es su película más conocida. A mí me gusta mucho Ilona, que viene con la lluvia. Es una de las películas que más me gustó. O sea, cuando yo lo conozco, yo no conocía su cinematografía. La estrategia del caracol había sido premio, no sé qué, pero yo no la había visto. Después la vi con los años, he visto otras cosas, otras de sus películas, pero creo que vive en Barcelona el tipo. Es un cineasta serio, ¿no? Es un cineasta bueno, y lo que le he visto dentro de la historia, no es Berman, pero está bien lo que hace, es otra cosa, es otra cosa. ¿Cómo se llama, perdón? Él, Sergio Cabrera. Mirar hacia atrás, creo que es como se llama la novela. Armando siempre está anotando para ver después. Sí. Hombre, yo hago lo mismo, yo vivo con un cuaderno haciendo nota de lo que veo, leo, porque después se me olvida. En estos días, antes de que tú me contactaras a mí, yo estuve leyendo mucho Pessoa, y no sé si la conoces, una gran poeta portuguesa de Melo, no sé si la sabes, Sofía de Melo. Mira. ¿La ves? No, pero no lo conozco. Bueno, el poema que escribí anoche ahí, que se llama precisamente Exilio, es porque volví a leerlo a él, ¿no? Y que nos viene también a los cubanos. Cuando esta patria nuestra no es ya nuestra, perdida por renuncia y por silencio, hasta la voz del mar se torna exilio y la luz que nos cerca es como rejas. Esta tía tenía una obsesión además con la cultura grecolatina, viajó mucho por Grecia, por islas y todo eso. Lo único que le he encontrado jodido en esta antología es que tiene un poema dedicado a Che Guevara, es lo único que, pero me gustó mucho. Y Pessoa, ni qué decirte. Que está, o sea, esto lo tengo bilingüe, lo tengo portugués-español. Yo por el portugués, como todos los que hablamos español, pero claro que no lo hablo. ¿Viste Surplus por fin, Armando? Sí, sí la vi. Es un documental que ellos van a Cuba, mas también contraponen con bueno, es un país nórdico donde el tipo es millonario, súper joven. Muy joven. Sí. Y el tipo, no, estoy desahuciado de la vida, no sé qué hacer con mi vida. Entonces lo ponen contra Cuba, así que los tipos, pero es muy musical al mismo tiempo. Yo creo que el editor, sin duda, debe ser músico, porque para crear, el documental es un mediometraje, pero es todo como uno creando música con las entrevistas. Ejemplo, ¿Te refieres al ritmo de la narratología? Y el montaje sí, con todo, de pero con la música, ejemplo, ellos hacen una música con rice and beans, que es lo que comían los cubanos. Y dicen, no, aquí solo comemos frijoles y arroz. Frijoles, pero cuando fui a Europa, yo no comí frijoles y arroz. Entonces ellos hacen música con eso, entonces van creando así uniendo todas las cosas. Es interesante, es súper documental. Lo pueden encontrar en YouTube, está de gratis.
Sí. Mándame un link después por un mensaje al server, ¿cómo se dice? Al Messenger, por favor, para ver si lo veo también. Yo veo mucho mientras escribo, incluso a veces. Me gusta ver películas y miro constantemente cosas. O sea que esto lo voy a meter ahí en la cola, como las películas que te digo que he estado mirando, ¿no? Eso de Sí, arroz y frijoles eso es lo lo hemos bueno de importado encontrarse todos. con personas que tengan de otros lugares, que uno se va informando. Lo que hablamos de la información. Es vivir en otro lugar. El hecho de viajar, lo que decía Unamuno, viajar te cura el racismo y te cura la imbecilidad. O sea, viajar te da cultura, te da otra forma. Yo he vivido en 5 países, ya entiende que después de eso, y ustedes rodarán seguramente, tienen millones de años menos que yo, a no ser que se estanquen ahí porque la vida se les ponga muy fácil, rodarán. Yo he estado rodando de un lado al otro y Sí. está bien porque aprendes, entiendes. Pero lo que te iba a decir era de los arroz y frijoles, que eso lo traemos todo con nosotros. Aquí mi familia no sabía lo que era eso y han terminado comiéndolo. Hace unos días hice una olla de, ¿cómo se llama? Fabada gallega, que me había traído de España hace unos meses atrás, unos frijolones, eso enorme, los judeones, como le dicen ellos, y me salió, yo no sé cocinar, nunca cociné, pero bueno, me salió con cierta decencia. Y eso claro que lo importamos, yo lo extraño a veces, porque es verdad que cuando estábamos muertos de hambre en los años 90, que ustedes tendrían, ¿cuánto? 2 o 3 años probablemente, estábamos comiendo arroz y frijoles y tenía suerte. Hay unas historias que yo tengo puestas en la novela de las cosas de la orquesta y todo eso que son simpáticas, de los camarones que yo compraba, que lo traían en las ambulancias con los moribundos, porque eso no te paraba la policía, de Santa Cruz del Sur. Y esos camarones, como yo tenía contacto con esa gente, pues me lo traían a la casa y descargaban, a veces hasta me dejaban más para que se los aguantaran, lo que llevaban al muerto, al moribundo, al hospital, para que no oliera tanto, y metiéndole agua a aquello, porque traían todo aquello debajo, y el tipo que traía el carro a la funeraria traía langosta. Todo eso tú lo dices, y es lo que decía García Márquez, tú no tienes que inventar nada. Todo el disparate que nosotros vivimos, o sea, y esto por esta misma historia que se llama, como le pongo yo me estoy divirtiendo mucho, o sea, lo hice como una manera de rearmarme el cerebro. Cuando tú vas en coma, tú sabes que yo me desperté y no sabía ni quién era prácticamente, no podía ni tomar la cuchara. Estás liquidado, tuve que aprender a caminar, la misma historia, eres como un niño que has perdido toda tu fuerza muscular y te queda el COVID, además te deja cosas raras en la cabeza de memoria, huecos y no sé qué. Mi manera de volver a rearmarme el cerebro fue empezar a escribir esa novela que llevaba un montón de años pensando en ella. Y he tirado como 200 páginas, me faltan otras 200 o 300 más cuando tenga tiempo. Pero son todas estas historias de Cuba, de las cosas personales, mi experiencia como director de la orquesta y el absurdo de toda esta historia, ¿no? Y de alguna manera eso, hay uno de los capítulos que es una cosa que me pasó a mí, que se llama La Mamada Interrumpida, que es cuando me llaman al partido porque Fidel venía a Camagüey y querían que yo dirigiera con la orquesta delante de aquel monstruo. Y si decía que no, que estaba frito. Lo único que se me ocurrió de momento fue, ok, pero dirijo lo que estoy preparando, que es la cuarta de Brahms y la séptima de Beethoven y no me acuerdo qué otra cosa. Y no doblado y no sé cuánto. Eso fue lo que solté yo en el río Cochino ese ahí al lado del casino donde está la sede del partido. Y bueno, logré escapar con vida y después me llamaron que si yo prestaba la orquesta. Y yo, claro, un honor, por supuesto. Y no sé quién terminó, un pobre diablo ahí terminó, creo que Chemendía fue el que terminó moviendo los palos ahí como pudo, doblado además, porque decían que esa música, yo le decía que ellos sabían muy bien, como eran la vanguardia intelectual del país, que los rascatripas, Silvito Rodríguez y Pablito Milanés y toda esa mierda, yo no había estudiado tanto en mi vida en el ISA, 3 carreras, para irme a parar ahí como un fantoche a dirigir todo eso, que yo dirigía a Beethoven y a Brahms, que eso es música, el resto es mierda, y lo sigo pensando, no me interesa para nada, me refiero con todo el dinero que ellos hayan ganado en su vida, que yo jamás lo haré, no es el asunto. Eso para mí no significa nada. Y me dijo, sí, bien, pero entonces nos presta la orquesta. Y digo, bueno, y agarraron la orquesta y ahí no sé lo que habrán puesto, el mayor y todas aquellas basofias que les encanta a la gente, como ustedes saben. Probablemente a ustedes les guste también eso, lo cual me parece perfecto. Pero el día que yo entro a los restaurantes y a las cafeterías y yo tenga que decir que me cambien a Beethoven a la Gran Fuga o el cuarteto de Xenakis Tetra, entonces a lo mejor lo otro puede tener por un problema de discriminación, ¿no? Por estar en la oposición, como decía Unamuno, que hay que estar siempre en la oposición, pues entonces que pongan las cositas estas de los trovadores y que rasquen tripa y todo lo demás. Pero bueno, esto es, aparte de todo, un poco de broma y un poco de serio. No, fue muy bueno. Hemos hablado por cuánto, ya, esto 2 horas. ya creo que es Ya que suficiente. La gente se va a morir de aburrimiento aquí con todas estas no, historias. fue perfecto, Chipo. Para mí, hay algunas dudas que quería hablar contigo después, pero creo Si que es, puede ser en otra ocasión, si es corta la porque duda, dispara una más y ahí cerramos.
No, Armando. No, a mí de las primeras cosas así que me quedaba era lo que nos comentabas que lo que te interesaba de la música en la India y cómo que no recuerdo el nombre, pero son como los compases y que haces un uso de Los eso. talas, las ragas, el sistema de Exacto. ragas, el sistema estructural de Y la por India. otra parte también nos decía que digamos, de la cultura afro, de la religión afrocubana, te interesaba la cuestión metafísica. Como practicante, en este caso, que fuiste y eres, seguramente eso es para toda la Hombre, vida. si eres sacerdote, te mueres. O sea, si tú te consagras como palero y como santero, te mueres, aunque ya tú renuncies a eso. Es como el que Pero se para toda ordena la vida. cura. Ese cura, aunque se case mañana. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, son como dos preguntas rápidas. ¿Cómo ha sido o cómo es la recepción de eso? Sé que nos has dicho que prácticamente a la gente le interesa, pero bueno, las personas que una vez que se interesan, que lo han visto, cómo lo reciben, si has tenido algún tipo de intercambio de cualquier tipo con religiosos, cómo ven esa práctica y si de alguna forma es al menos con la cuestión afro, es de la forma en que hoy sigues practicando esa religión, pero desde la creación. ¿Cómo es ese vínculo? Mira, hay un chiste con mis amigos brujos en Cuba, que algunos tienen esta música que se lo he dado, cuando ellos hacen toque y quieren que la gente se vaya y dice, mira, este amigo mío, y apenas le ponen lo que sea, el huemilere, no sé cuánto, la gente se pierde porque obviamente que esto no lo pueden, ellos, ¿qué coño es esto? Es como cuando le cayeron a golpe a este de los tangos, ¿cómo se llama? Piazzolla, porque decían que había destruido el tango, ¿entiendes? Para esa gente es un shock, eso no pueden seguirlo. No sé, mira, es como todo. Me tocan la música, hay gente que le interesa. Tengo amigos que nos hemos hecho amigos con los años, grandes músicos con los que llevo trabajando décadas, a los cuales, no sé si has visto mi ópera Yo el Supremo, que es una ópera que hice contra precisamente el comandante, donde lo pongo ahí hasta que el bugarrón que no podía cagar, lo pongo cantando dentro de un piano con el culo al aire, buscando porque no podía ir al baño, tenía que buscar el negrón y se le había escapado. O sea, todo este tipo de vulgaridad, lo que él creó es lo que he recreado con mi libreto en la ópera, que es una ópera sainete, ya tú sabes lo que es un sainete por el teatro español. Claro. Hay gente que esto le interesa, hay una parte que religiosa en la cual la gente no piensa, muchos músicos tampoco, aunque yo se lo he dicho, ellos se convierten, yo tengo un concepto que es el monodrama instrumental, que no es más que este tipo de historia. Yo estoy hablando en Yoruba, yo estoy haciendo textos que uso, que se cantan, que se tocan mientras se cantan y se tocan a la vez, no solo por cantantes, por los músicos, que están en Yoruba, son rezos. O sea, yo estoy llamando cosas, yo estoy haciendo, es una música religiosa, como tú puedes decir en Bach o como puedes decir en Messiaen, lo que yo practico otra religión. Obviamente que es una forma para mí de hacer religión también. Mi música es un epo, mi música es una religión, es una ceremonia para glorificar a mis dioses, para llamarlos, para cantarles, para tocarles. Es otra manera de hacerlo, pero es el mismo significado primario. Esto por eso te decía de Iván César, porque él lo dice muy bonito. O sea, yo de alguna manera transformo el escenario en un espacio ritual donde hablo a la gente a cosas que no se lo pueden imaginar. Y me ha pasado con una violinista alemana que una vez tocando en la emisora más brutal me dijo, aguántame el violín que me caigo. Se le había parado la pierna. Cuando te empiezas a montar, a veces se pierde sensación en las extremidades. Y le estaba dando, y de hombre, tú tienes lo que no, claro, eres alemán, esto no te interesa, pero de que tienes algo, lo tienes. Y ha tocado esa obra, por ejemplo, que se le escribí a ella, que es de las obras más difíciles que he escrito en los festivales más grandes que hay en Europa. Siempre con un impacto, mucha gente dice, ¿esto qué coño es? Porque claramente que es muy raro y requiere un nivel de virtuosismo y de compenetración con la música descomunal. Yo le estoy pidiendo al músico prácticamente, que es con lo que yo más trabajo, con el trance. O sea, le estoy pidiendo al músico algo casi inhumano, pero es lo que lleva. Te digo, no lo hago por diversión, es lo que lleva. Es lo que hay otras obras que no, que son mucho más ligeras, más sencillas, como todo el mundo, ¿no? Si Beethoven escribió La tontería se paraliza, y era un gran, de verdad, un compositor con 50 mayúsculas, yo que soy un pobre diablo, que hago lo que puedo, pues no está nada que de vez en cuando escribe alguna tontería también, ¿no? Pero me refiero a eso, sí, es un acto religioso, y eso, hay gente que le interesa mi música, por eso me la sigue tocando, y hay gente que piensan que por qué tan brutal, que por qué tan difícil, que por qué tan compleja. Y bueno, en Cuba hay gente que dirá que eso no es ni música, como en todos lados.
Hay de todo, afortunadamente hay de todo, pero claro, en general con la música contemporánea hay una minoría muy, muy, muy obvia. Más gente va a ver una película experimental o una obra de danza contemporánea que un concierto de música contemporánea. Es verdad, es cierto. Es que es muy difícil, claro, es muy difícil hacer Mira, esa yo te información. recomiendo, tú conoces eso del árbol invertido, una revista digital que hay en Cuba ahora. Desde España creo que está, ¿no? Espérate, te voy a buscar algo porque creo que esto lo tengo a mano porque lo había estado leyendo el otro día por una razón. Hay un poeta muy, muy bueno que fuimos muy buenos amigos que se llama Almanza de Camagüey, ¿lo conocen? Sí. Bueno, aquí te voy a mandar, deja ver si yo logro encaramarme donde estaba. Supongo que mira, eso es un artículo. Almanza y yo fuimos muy amigos. De hecho, fue el libretista de mis primeras óperas. Era un visitante asiduo. En mi casa se reunía mucha gente. Como tengo mi casa, tú estuviste alguna vez en casa Arturo, que es mi casa, te das cuenta que empieza en una cuadra y termina en la otra. O sea, ahí había un espacio de libertad y tranquilidad que normalmente no tenías en otro lado. Y siempre había ron, tabacos y café y la gente pasaba y se enganchaban a comer y lo que fuera. Y bueno, Almanza trabajó conmigo en cercanía por un largo periodo hasta que me fui de Cuba. Y él escribió esto el otro día, hace 2 años, creo que esto, un año y pico, que se llama Aguirre en su cumbre. Te acabo de mandar el link, no sé si lo ves aquí en el private chat que te lo he mandado. ¿Lo Ya lo ves? abrí. Bueno, eso ahí te puedes entretener en leer, porque Almanza es alguien que ha seguido mi carrera, como yo la de él, de alguna manera, que tenemos cosas, muchas cosas en común, otras no. Él tiene una idea de sacrificio por la patria que yo no creo ni en la patria. Yo siempre digo que la patria es la cama donde duermo hoy y el resto mañana ya se verá. Que es probablemente él es muy martiano. De hecho, hicimos una ópera juntos en la Peña del Júcaro, que es lo que lo organiza, salió precisamente del encargo que me pasó a mí, Harold, que recibí, que era, o sea, la ópera de Bonn en el año 93 pide una ópera en Cuba. Curiosamente terminé haciendo la de Fidel Hernández de Martí. La ópera de Bonn pide a través del embajador cubano al Instituto de la Música en Cuba que un compositor escribiera para el centenario del 95 o una ópera sobre José Martí o una ópera sobre Fidel Castro. Y Harold me dijo, Fidel, no corta cabeza. Martí. Conocí a Cintio, conocí a Almanza y Almanza fue libretista al final de esta historia. Esa ópera la secuestraron, nunca se estrenó, en fin. Y terminé haciendo la ópera, que es una comedia sobre Fidel Castro, pero esta la hice yo del lado de acá. Pero lo que es la vida, ¿no? Esta fue la historia y de ahí salió la Peña del Júcaro. Plantamos 3 árboles en la ciudad de Camagüey, 3 júcaros por la historia que cuenta Froilán Escobar, de donde acampó Martí antes de Dos Ríos, antes que lo mataran en un júcaro, que además lo corta después el dueño que se llamaba Ricardo Castro, nada menos. En el 52 manda a cortar el árbol y los campesinos se sublevan porque lo tenían como algo muy sagrado. O sea, ya había estado Martí la noche, había estado escribiendo unas cartas y no sé cuánto. Hicimos esta ópera que al final, que es lo que te decía, con los años mi Martí ya no me dice tanto como me decía en aquella época, ¿no? Sigo pensando como él, ¿no? Verso me hablan de un Dios donde van los difuntos, verso nos condenan juntos, nos salvamos los dos. De alguna manera, en eso sí sigo de acuerdo con él, y es lo que he hecho con la música. Y de alguna manera es lo que te respondo a ti con lo de la música. Mi música es religión. O sea, yo, el 90-80% de mi catálogo, que son como 200 obras, son títulos dedicados a los orichas, de alguna manera, o que tienen que ver con ceremonias de los orichas, tanto en el palo como en la santería. Okay. Bueno, bueno, no sé a quién, a ustedes porque tienen ganas de hablar y porque venimos de Camagüey y se reirán con los camarones que venían de Santa Cruz del Sur en la ambulancia, ¿no? Pero excepto eso. Igual yo. Es que Luis, estoy aquí cumpliendo algo que lamentablemente a mi generación le faltó.
como yo fui, como soy todavía, y a veces, de hecho, tengo que escribirle a Arturo para decirle que pude ver. Eso fue algo que nos robaron, porque como yo iba a esa casa, ahí me tenía que haber tocado estas pláticas contigo ahí. Bueno, en mi casa iba Harold, ¿entiendes? Y muchos de estos amigos míos, Harold habló con Almanza, habló con todo ello, con los festivales. A mí quizás lo que oíste hablar era que era el director de la Orquesta de Camagüey y que organizó un Exacto. Festival Internacional de Música Contemporánea. De hecho, algunas de mis alumnas todavía quedan en Camagüey, que son Romy, Yudelvi, gente así, ¿no? Que aún quedan, pero que ya eso muere. Esta gente me cuenta el otro día, una de las tías de Arturo, que hablé con ella para fin de año, te mencionaron en la radio que alguien había salido diciendo que ya en Camagüey no se hacía nada, pero a mí me costó sangre. A mí me Claro, querían matar en esa orquesta porque los hice tocar, porque les hice tocar un repertorio que no querían, porque los hacía trabajar en carnaval aunque se estuvieran cayendo de borracho. Todo eso tuvo un precio que, claro, me dio después una escuela, una manera de trabajar. Tengo habilidades para poder trabajar con los músicos gracias a ese circo que yo dirigía y que había como en todos lados, gente muy buena, gente muy mala, pero que generalmente eran todos, al final somos todos unos pobres diablos. Y hay una frase de Reverte en uno de estos libros que me gusta mucho porque me recuerda a los mosqueteros, en el, ¿cómo se llamaba este espadachín español? A la triste, que siempre terminamos matándonos entre nosotros. Al final, eso es lo que nos reconocemos. Nosotros venimos al final de abajo. ¿Por qué? Porque aunque mi padre hubiera tenido una fortuna, le confiscaron casas, conservatorio, el piano Steinway que él le había comprado a Rubinstein, se lo tiraron, calle abajo los milicianos, todos churrosos, rodándolo, que paró en el Principal y ahí se pudrió porque le cayeron goteras al cabo de los años. Le tiraron la biblioteca abajo también, en fin, los desastres. Y de momento todos estábamos sin un centavo en el bolsillo. Y eso lo lees en El Idiota, el príncipe pobre con la familia rusa en Dostoyevsky, lo lees en la emigración rusa que llega a París en el inicio del siglo pasado. O sea, lo ves en La insoportable levedad del ser, de Kundera, este tipo que era un médico y termina limpiando cristales. O sea, ¿qué es lo que hacen? Te tiran la clase, te tiran el orgullo, te tiran la vida, que tiene una parte muy mala, pero tiene una parte muy buena, es que al menos a mí me hizo mejor ser humano. Quizás yo no hubiera sido la persona que soy, capaz de hablar con todo el mundo, no me importa si tú estás en México, en Brasil, o tienes una pluma, o te gustan los burros, o qué sé yo, ¿entiendes? Como Alezama, da igual, podemos hablar como seres humanos. Si yo hubiera crecido en otro ambiente, a lo mejor como veo mucha gente aquí, que solo te tratan por el talento que tienes y es un asunto puro, se queda en esa capa superficial, no tan superficial, pero digamos profesional. No es alguien al cual le interesa después ser tu amigo a tomarse un whisky contigo. Es, es otro tipo de relación y la gente aquí tiene muy pocos amigos. Nosotros compartimos las miserias, el hambre, la croqueta, la moringa, el pan de no sé cuánto, los apagones y eso. Yo tengo un grupo de amigos que sigo queriendo muchísimo, que no los veo más, que son escritores, Fernández Larrea, Gustavo, que es el director de televisión, que es mi hermano, yo vivía en su casa, Ramoncito, que está en Estados Unidos, Santana, que también ahora se fue para los Estados Unidos, Mota, que terminó siendo un gran periodista en el Chicago Tribune. Son gente con las que crecí de que tenía 16, 17 años. Gracias a ellos leí tanto también. En mi casa había una biblioteca, pero esta gente como que me iban pasando cosas mucho más fundamentales que me armaron el aparato. Después Suárez Villar, Harold, obviamente. Suárez Villar tenía una biblioteca increíble. Yo tengo que haberme leído el 70% de todos esos libros. Él se volvía loco y se reía. Decía, aquí hay fiesta, todo el mundo está borracho y tú estás fumándote un tabaco, bebiendo ron y leyendo en mi cuarto ahí escondido. ¿Qué es lo que es esto? Digo, hombre, porque es que tengo acceso a algo que me interesaba, ¿no? De momento pude encontrar literatura que de otra manera no estaba, no circulaba. Incluso el otro día compré uno de los libros que pude leer casi gracias a este viejo. Y que esto no se conocía en Cuba, porque esto era literatura prohibida, ¿eh? Shalom y la mente cautiva, ¿lo ves? Esto, en Cuba, esto era, si se lo cogen, que termina preso, ¿entiendes? Porque esto era diversionismo ideológico. Y gracias a ese viejo y a otra gente más logré conseguir libros. Y ahora al cabo de unos años volví a verlo y dije, me lo voy a comprar para volverlo a leer después de un montón de años. De momento descubrí que había otra cosa, que no eran las tonterías de Boris Polevoy, un hombre de verdad, no, había otra literatura que ya la conocía, al menos Dostoyevsky, Tolstoy, Resurrección, este tipo de historias, pero que había otra cosa, Bulgakov. Todo esto fue muy importante para mí y también se lo debo a mis amigos escritores que estaban leyendo toda la literatura subversiva, como son mayores, hasta 10 años más que yo, igual que Almanza. Pero bueno, otra vez me disgrego, como siempre, ya ni me acuerdo por dónde íbamos.
Bien, él escribió un artículo muy bueno, él tiene razón, o sea, yo tengo una relación como casi todo el mundo con Cuba ya de odio prácticamente más que de amor, porque es despreciable lo que pasa en ese país y al final te distancias de una manera espantosa de todo aquello y no quieres saber más de aquella mierda, de aquella mediocridad, de todo aquello, ¿entiendes? La mitad de la isla, digamos que el 70% de la isla está presa y el otro 30% le hacen de carceleros, ¿entiendes? Y eso es muy denigrante. Es muy triste. Por otro lado, yo no tengo la solución para eso, no la tendré nunca, porque además yo vivo ocupado de otras cosas. Hay gente como Almanza, que ha sacrificado prácticamente su vida, se ha quedado enterrado en aquel marabuzal de mierda, como otras tantas gente, ¿no? Me da una tristeza espantosa. Almanza es un gran poeta, pero ¿sabes cuál? Es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Y mire que he conocido grandes músicos, poetas, escritores, gente que carajo, pero él es uno de los grandes. Y se ha quedado enterrado en aquello que al final se lo traga. Porque la candonga termina. Sí, pero la candonga te termina tragando. Entiende que yo, en el medio de Camagüey, sabiendo todo lo que yo sé hoy en día, yo no hubiera podido escribir estas obras porque ¿quién coño te las toca? ¿Quién las hace? Tú puedes tener la idea más fantástica de una novela, pero quién te ayuda a que aquello camine o a hacer una película? Todavía la novela la puedes escribir, pero igual, sin ver el Louvre, sin ver ciertas cosas, sin ver Nueva York, hay cosas que hay que ver en esta vida. Yo he tenido la suerte, y me da mucha tristeza, le he mandado videos y libros a Arturo muchísimo. Yo he visto los museos más grandes del mundo, desde la Galería Teatro en Moscú hasta no sé qué, ¿entiendes? He pasado por los más grandes museos del mundo, porque he tenido la suerte de ir detrás de mi música y aquí y allá he podido ver desde el Museo del Kunsthistorisches de Viena hasta no sé qué, el Van Gogh que me quedaba en la esquina del conservatorio, y tenía el Rijksmuseum aquí y tenía el otro Museo de Arte Contemporáneo enfrente. El Conservatorio de Amsterdam estaba súper bien ubicado, en la otra esquina estaba el Concertgebouw, que cada noche tenías un concierto ahí diferente. O sea, cuando tú vives eso por más que lo hubieras querido hacer en Cuba, no existe. No hay manera. Y eso es el medio. El hombre, Marx en eso no se equivocó, piensa como vive. Y para poder llegar a este nivel de reflexión y poder tener acceso, yo tengo ya una mala memoria, carajo, pero lo único que tengo que hacer es pinchar Google, a dar un papel o un libro, ¿entiendes? Y aparece lo que yo quiero. Porque aquí tienes esa posibilidad, pero en Cuba jamás. Almanza es un gran ensayista, pero tiene un problema, vive encerrado en Cuba. ¿A qué tiene acceso el pobre Almanza allá adentro? Como él, un montón de gente. Al menos Cintio, Fina, Lezama, en esa época todavía entraban los libros a Cuba. Podían tener, además se juntaron por una razón muy especial, que fue a través de la Manflota de las Américas, como le digo yo a la Casa de las Américas. Fue un objetivo ideológico creado para exportar y guerrilla y toda esa mierda, pero ahí llegaron, al menos en los 60, los intelectuales más importantes de la época. Le salvaron la vida a Lezama, si no, nunca hubiéramos leído Paradiso, porque ese era un viejo maricón, no, no sé ni cómo no lo mataron. Es una realidad. Sí, hombre, de disgusto y de tristeza y de tenerlo ahí amargado. Yo me leí las cartas de él a la hermana el otro día, las cartas a Eloísa, que salió editado, lo compré. Se lo mandé de regalo a Almanza en un PDF, se lo mandé para que la leyera. Ahí hay un documental no hace mucho que salió también de él. Te das cuenta, como mi padre. Mi padre al final se muere viejo, pero de tristeza, le quitaron todo. Y cuando nos queríamos ir de Cuba, que mi hermano nos quería sacar, tampoco nos dejaron ir. Es que ese uno de los últimos poemas es el fragmento de Ozymandias. Espero a alguien y sé que nadie ha de llegar. Habla de esa La soledad. Y un hombre que siempre fue de diálogo, de platicar, de tener gente en su Hombre, casa. era un tipo que degustaba de la sociabilidad, de la conversación, de esto que estamos haciendo nosotros, hablar, discutir esto, lo otro. Ah, mira, y esto y no sé cuánto, y tener una buena mesa adelante cuando podía, fumarse un buen puro, y el resto era su vida, ¿entiendes? Y eso se lo cortaron. Mira, hay una frase, hay uno de los versos de una de estas poetisas, creo que es una poetisa española, Paloma algo, que dice: a veces me siento más sola que la muerte. Lezama estaba así. Lezama al final terminó así, porque además la gente, tú sabes lo que pasa en Cuba, que le ha pasado al Mansa. Mucha gente tenía miedo hasta saludarte en la calle, porque era un problema. O sea, te convertían en un fantasma que la gente todavía dice que no, hombre, no. Y te recomiendo, hay una serie de libros sobre los escritores. Mira, es que te los puedo traer porque como se me olvidan los títulos, si me das un minuto, te los leí el otro día.
Este hombre se ha dedicado a hacer o sea, se metió cuando abrieron, Vitaly Chentalinsky, se metió en los archivos de la KGB a buscar los expedientes de todos los grandes escritores rusos a los cuales Stalin pasó por la piedra. Desde Osip Mandelstam, que hizo aquel poema de los bigotes de cucaracha de Stalin, y la palabra arrestada. Estos son todos los que él sacó de Gorky, Bulgakov, etc. Yo estuve en la casa de Akhmatova, en Moscú, por ejemplo. Platonov, el mismo Gorky, que se supone que lo dejaron morir. ¿Sabes que por miedo a Gorky le hacían una edición especial del Pravda, donde no hablaban de los campos de concentración y todo eso? Eso fue una jugada maestra de Stalin. Y aparte tenía todo el servicio en la casa de Gorky, estaba que era director de la KGB en ese momento, creo que era Bogdanov, no me acuerdo el nombre. Después fue que tengo el libro de sus memorias de Beria, que es algo que me ha interesado. Esto se lo recomiendo, está el libro negro de él, y hay otro libro que se llama, que es de este señor, que se llama Asistencia Obligada, que se llama Dombrowski, Yuri Dombrowski. Esto es una de sus novelas que no tiene que ver. Pero hay mucho que aprender. Yo cuando estuve haciendo el Supremo me dediqué a rastrear toda la literatura dedicada a los dictadores. O sea, la novela latinoamericana, para escribir el libreto, para poder poner situaciones divertidas. Hay una escena en mi ópera que se la robé a Carpentier, que es cuando se le escapa el hermano, que era el general Patiño, que es el secretario, hermano y general del Supremo, Raúl Castro, obviamente, que se le ha ido y él dice, hombre, yo que le pagaba a sus bugarrones nubios, que le enseñé a tirar la cadena del retrete, a usar el tenedor. Eso es un fragmento de una cita que yo cuelo del recurso del método de Carpentier. Y al final es una cita cuando él muere la diarrea más grande del dictador. Esto lo escribí cuando estaba Fidel en vida. Cuando muere la diarrea más grande de la historia, que termina el narrador en off en mi ópera hablando de eso, es una cosa que yo me robo un poco de García Márquez, del general en su laberinto. El general en su laberinto. Cuando muere el dictador, que ya se estaban reuniendo todos para repartirse el poder, no sé qué, yo hago unas historias ahí, obviamente lo transformo, pero muchas de estas cosas están inspiradas, obviamente, en la literatura sobre los dictadores, y me dediqué a estudiar todo esto. Yo tengo un libro incluso de los platos predilectos de todos los dictadores, hijo de puta, esto. De qué le gustaba comer. A un africano se le gustaban los gusanos de no sé qué tipo. No sé, en fin, te das cuenta de que cuando te metes en un tema necesitas tener esto a mano. Yo jamás hubiera podido escribir esta ópera en Cuba aunque me lo hubieran pagado. Porque, ¿cómo? No tienes acceso ni a la información, ni a los músicos. Yo te recomiendo que veas de verdad, busca el Supremo Luis Aguirre y te vas a reír porque usé el himno del Che Guevara como el himno de las putas y los maricones. Eso me lo hacían cantar a mí todos los viernes. De hecho, eso es lo que quería preguntarle, Luis. ¿La puedo ver en internet? Está en YouTube. Está en YouTube, está ahí. Perfecto, todo eso está en YouTube. Si pones eso y pones mi nombre, está. Y yo el Supremo es eso. O sea, hay una parte que el Supremo, celebrando sus 200 años, se hace un poema del mismo. Yo, sin yo no hay yo soy yo porque sin yo soy. Y lo canta todo mariconeado con el aria de la Reina de la Noche, por ejemplo. La gente, lo que está en video es la versión en Madrid, se hizo 3 veces, después se hizo en Segovia, en otra ciudad más. Y estamos tratando de rescatar eso, pero yo me metí hasta con Franco, ¿entiendes? La gente se acojonó en España, eso se estrenó en Madrid. Y la gente del teatro, la directiva del teatro no vino ni ese estreno, estaban acobardados yo me meto con el Generalísimo. Y como a mí me hacían cantar el cabrón himno al guerrillero ese cada viernes de los cojones, lo puse como el himno de las putas y los maricones, que son los que salen a jinetearle al Supremo a buscar dinero. Lo puedes ver, está ahí. Lo voy a ver. La obra dura 1 hora, pero tendría que mandarte un poco en la hipnosis para que vayas entendiendo. Hay una parte que me río yo de mí mismo, que es el centro, se llama Huemilere, que es por la celebración de los 860 aniversarios, cuando Fidel cumplió 86 años de su revolución, que él, al compositor de la corte le manda a hacer un Huemilere de agradecimiento a los oriches, que es un concierto de percusión en serio. Después es cuando ya él ya no da discurso, sino reflexiona, porque estaba viejo y toca galitroso, y es donde sale el Supremo, que se le ve la hoja y el martillo en la nalga derecha pintada y el símbolo de falange en la izquierda, buscando con un área de club que dice que faré senza Euridice. Yo transformo eso en que faré senza el bugarrón, y es lo que canta, que como no puede cagar, necesita el negro que se la meta para que pueda cagar, pero el negro se le ha escapado en toda la pila de inmigrantes, ¿no? Y entonces el tipo quiere que se lo traigan y se le escapa el general y aquí sale el coronel Correveloz, que no sé si se acuerdan ustedes de aquella historia de Tortoló en Granada. Si quiere Granada, después lo mandaron a Angola. En Granada, cuando este loco le dio por decir que se mataran todos,
que se enfrentaran ellos solos, unos pobres diablos ahí con la 82 División Americana, o sea, los delirios de este tipo. Y claro, lo cojo, esas cosas, si no las sabes, te pierdes un montón de cosas, porque son símbolos de alguna forma de lo que Cuba se convirtió, además de un desastre, en una isla de prostitutas flotante. O sea, este hombre volvió jinetero a todo el mundo en Cuba. Nosotros somos un ejemplo de eso. Yo conocí a mi mujer en Europa, dirigiendo en la mejor, pero al final, ¿qué es lo que hemos hecho? El internacionalismo proletario. Tú tienes una mujer brasileña, me imagino que tú también tengas alguna amante mexicana, y yo tengo una esposa de hace 20 años danesa. O sea, ¿qué hemos hecho? El internacionalismo proletario, el jineterismo internacional, lo que le quieras llamar, que no es por eso, pero ¿qué ha pasado? Y como puede haber, en otro lugar no tendría las connotaciones que tienen nosotros, porque tú podrías llevar a tu mujer de vacaciones a Cuba, a tu casa, pero yo en 20 años no he llevado ni a mi hijo chiquito de aquí. ¿Por qué? Porque en la época que yo lo pude haber llevado a Cuba, si yo iba, Arturo no podía entrar a un hotel porque era cubano. ¿Cómo yo le digo a mis hijos cubanos que mi hijo danés puede estar en un hotel y mi hijo cubano no puede estar en el mismo hotel que yo? Eso yo no lo puedo aceptar, ¿entiendes? Porque están hijos míos el uno como el otro. Y entonces, ¿cómo voy a estar yo en un hotel donde yo tengo un hijo que tiene que entrar hasta la recepción y no puede entrar conmigo? Le ronca los cojones. Eso no se puede. Eso es apartheid. Olvídate el resto. Y como siempre me he disgregado y me he perdido. Esto mejor lo dejamos porque la gente se va a morir de un infarto aquí oyendo toda esta mierda. Luis, hemos hablado ya con los codos, joder. Perfect.